Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Como siempre, pues espero que se encuentren todos bien de salud y por sus casas también todo esté tranquilo, ¿no? Hay que tener en cuenta, jóvenes, que la tranquilidad, pues en nuestro hogar hace que las cosas, ¿no? Que vamos a desarrollar en el día sean, pues, mejores, ¿no? Bien, el tema que vamos a tratar, jóvenes, en esta clase corresponde a la primera parte del capítulo de formulación y nomenclatura inorgánica. En esta clase vamos a dedicarnos, ¿no?, a establecer la fórmula de los compuestos químicos y darle los nombres correctos de acuerdo, pues, con esas fórmulas. Y lo vamos a desarrollar solo para los compuestos inorgánicos, ¿no? Porque hay que saber, muchachos, que hay compuestos también que son orgánicos y tienen su propia, pues, forma de formulación y nomenclatura. Bien, en esta primera parte vamos a ver, pues, los aspectos básicos, ¿no?, de lo que corresponde a la formulación y a la nomenclatura, es decir, las reglas básicas para establecer la fórmula de los compuestos y para darle, pues, los nombres, ¿no? En la segunda parte vamos a ver ya los grupos de compuestos específicos de acuerdo, pues, a sus propiedades, ¿no? Eso se denomina funciones químicas. Aunque vamos a ver acá también una primera función que es la más sencilla, entre comillas, y la de mayor, pues, estudio, ¿no?, dentro de la química, que son los óxidos. Vamos a hablar de los óxidos. Bien, pero para ello requerimos, pues, ciertos conceptos básicos, ¿no?, que vamos a indicar en la presente clase. Bien, el capítulo se titula entonces Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, porque vamos a ver dos cosas, ¿no? Formulación, que es el procedimiento para establecer la fórmula, y nomenclatura, que es el procedimiento para definir el nombre del compuesto, ¿no? Pero primero vamos a hablar, pues, de los compuestos inorgánicos, ¿no? Se denominan, jóvenes, compuestos inorgánicos a aquellos compuestos que no tienen relación con la materia viva. Así se le llama, inorgánicos, ¿no? O sea, que no están relacionados con los compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos normalmente, pues, están relacionados con los seres vivos, ¿no? En este caso, entonces, estos compuestos que vamos a tratar no tienen esa relación. La mayoría de estos compuestos que vamos a mencionar forman parte de los minerales y se encuentran, pues, como óxidos, ácidos, sales, etcétera. Su existencia no está condicionado a la presencia de los seres vivos. Es decir, existen independientemente de la materia viva, ¿no? O sea, estos compuestos no necesitan la presencia de organismos vivos para que existan. Estamos hablando, desde luego, a compuestos como el agua, por ejemplo, ¿no? O las sales, cloruro de sodio, sulfato de calcio, carbonato de calcio, o algunos ácidos, ¿no?, como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, cuya existencia en la naturaleza está desde el inicio, ¿no? O sea, no requiere, pues, de la materia viva para presentarse. Por el contrario, vamos a ver, jóvenes, que los compuestos orgánicos sí necesitan, pues, de la materia viva para manifestarse, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los azúcares, ¿no?, que son compuestos orgánicos, estos se obtienen a partir, pues, de la materia viva, ¿no? Por ejemplo, el azúcar de caña que consumimos proviene, pues, de la caña de azúcar, ¿no? O de la remolacha, que es un, pues, tubérculo similar a la beterraga, ¿no? De ahí se obtiene el azúcar. No es como la sal, cloruro de sodio u otras sales que yo puedo, pues, ir a un cerro, ¿no?, a una montaña, escarbar y encontrar, pues, esos productos, ¿no? Porque son minerales. En cambio, el azúcar no, ¿no? Yo no puedo, pues, hacer un hueco en la tierra y encontrar azúcar, ¿no? El azúcar se obtiene, jóvenes, a partir de la materia viva, por eso se llama orgánico, ¿no? Lo mismo que los alcoholes, las proteínas, las grasas, ¿no?, o lípidos, vienen de la materia viva, ¿no? Esos se llaman orgánicos. En cambio, los inorgánicos no, pues ahí están, presentes siempre, ¿no? Independientemente de la presencia de los seres vivos. Ese tipo de compuestos vamos a ver en esta clase.
Dos cosas fundamentales de ellos, su formulación y nomenclatura, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con lo que corresponde a la formulación. La formulación, jóvenes, es el procedimiento para establecer de forma correcta la fórmula de un compuesto. A menudo, para indicar la fórmula, yo debo conocer el nombre del compuesto, o sea, me deben dar el compuesto en cuanto a su nombre para definir su fórmula, ¿no? Pero en algunos casos no es necesario, solamente es necesario conocer su composición, es decir, saber de qué elementos están formados y en qué cantidades, ¿no? Los procedimientos para formular un compuesto son diferentes, jóvenes, e independientes de las reacciones químicas mediante las cuales se obtienen los compuestos. Por ejemplo, si hablamos de los óxidos, ¿no? Los óxidos por reacción química se obtienen, jóvenes, cuando un elemento químico se oxida frente al oxígeno, ¿no? Y aparece pues un óxido. Esa es la reacción química. Pero nosotros no vamos a ver pues esa reacción química. Lo que vamos a ver es que si un elemento químico se combina con el oxígeno y aparece un óxido, ¿cuál es la fórmula del óxido? Eso se llama procedimiento de formulación y son pues esquemas que no tienen que ver muchas veces directamente con las reacciones químicas, ¿no? Simplemente es un procedimiento para establecer la fórmula. El esquema de formulación en forma general tiene esta representación, ¿no? Así. Como ven acá en este cuadrito, esto no es una reacción química, es simplemente un esquema de formulación. Para dos especies, ¿no? Una especie A y una especie B que van a formar un compuesto de esta forma, compuesto inorgánico, ¿no? Entonces en los problemas me van a decir qué especies son A y B, o sea, quién con quién se va a unir, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, quiero formar un compuesto a partir del hierro y el azufre. Entonces yo debo colocar el hierro acá y el azufre acá, o al revés, ¿no? No interesa el orden. Y voy a unirlos para formar un compuesto. Pero para poder unirlos y formar un compuesto, yo debo conocer dos cosas previas de esos elementos o de esas sustancias, ¿no? Conocer pues sus cargas eléctricas, esto tiene un nombre que se llama números o estados de oxidación, que van a ser propios de cada elemento químico, y estos valores X e Y, ¿no? Que son simplemente números sin las cargas que reciben el nombre de valencia. Siempre que se formule un compuesto, yo debo unir necesariamente una especie positiva con una especie negativa. No pueden unirse dos positivos o dos negativos, no por cuestiones pues de estabilidad, ¿no? Porque ustedes saben que compuestos o especies que tienen cargas iguales no se unen, no se repelen más bien. En cambio, especies de cargas opuestas se atraen. Entonces, conociendo ya quiénes se van a unir y conociendo sus cargas, para generar la fórmula simplemente voy a hacer esto, ¿no? Voy a escribir primero la especie positiva, luego la especie negativa y voy a intercambiar solamente los números, ¿no? De esas cargas. Los valores X e Y, ¿no? X va a ir para el elemento B o la especie B y Y va a ir para la especie A. Los signos no, a los signos solamente es para garantizar la unión, solamente se van a intercambiar los números y esos números se llaman números de valencia que me indican pues la cantidad de enlaces que va a formar cada especie. Es por eso que la fórmula queda definido en función a esas valencias. Esto acá es la fórmula. A sub X, perdón, A sub Y, B sub X, donde estas valencias que estamos mencionando pasan a formar parte de los subíndices de la fórmula, que me indica la cantidad de átomos o especies pues que se han unido, ¿no? Esto es lo que voy a hacer entonces siempre y cuando quiera formular un compuesto. Desde luego hay que conocer pues varias cosas en este procedimiento, ¿no? En primer lugar, A y B son las especies que darán origen al compuesto. Pueden ser atómicos o poliatómicos. Quiere decir que esto puede ser un átomo, como el hierro, el oxígeno, el calcio, el carbono, o puede ser pues un grupo de átomos, ¿no? O sea, puede ser atómico o poliatómico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, esto de acá puede ser pues un ion de varios átomos, como el ion sulfato, o el ion nitrato, y lo voy a unir pues con esta especie de acá. Pero el procedimiento, independientemente, ¿no? Si esto y esto es un solo átomo o varios átomos a la vez, el procedimiento es el mismo. Hay que intercambiar las valencias, ¿no? Para generar la fórmula.
X e Y, sin los signos, se conoce como las valencias de las especies A y B. Eso también yo debo conocer para definir pues la fórmula. Y normalmente jóvenes me van a dar en los problemas o yo voy a recurrir a la tabla periódica donde están los valores de cada uno de los átomos que quiera unir. Los valores más X y menos Y, ya las cargas, no solamente los números, se denominan jóvenes números de oxidación o estados de oxidación de las especies A y B. Estos valores, estas cargas también ya están definidas, los encuentran en las tablas periódicas para cada pues, elemento. A sub I, B sub X es la fórmula del compuesto. Esta es la fórmula. Esto es lo que queremos llegar, ¿no? A la fórmula. Una vez que ya establecemos la fórmula, el siguiente paso va a ser darle el nombre, ¿no? Darle el nombre. Pero primero es lo primero, hay que formular al compuesto. Bien, por convención, jóvenes, cuando ya tengamos la fórmula, normalmente siempre se va a escribir de esta forma, ¿no? La escritura va a ser siempre con la especie positiva primero, o sea, voy a colocar la especie positiva y se termina con la especie negativa. Aunque no siempre se respeta ese orden, ¿no? Pero eso es lo convencional. Podemos verlo acá, ¿no? Noten que la fórmula primero pongo A, porque A es la especie positiva, y luego pongo B, que es la especie negativa. Se suele, jóvenes, utilizar ese orden, aunque en algunas situaciones pues se puede hacer al revés, ¿no? Pero normalmente cuando se escriba la fórmula, primero se va a colocar el positivo, luego pues el negativo. Y cuando me den la fórmula, yo voy a pues asumir que la especie que está hacia la izquierda de la fórmula, en el lado izquierdo, es la especie positiva, ¿no? Y el que está en el lado derecho es la especie negativa. Esa es la convención, el acuerdo, ¿no? Aunque muchas veces pues no se respeta como hemos mencionado. Una vez que esté escrito pues el compuesto, la fórmula, se nombra, hay que dar el nombre. Y ahí, jóvenes, también pues hay una contradicción, ¿no? Normalmente se escribe primero la especie positiva y se termina con la especie negativa, pero se nombra al revés, ¿no? Se nombra primero la especie negativa y luego la especie positiva. Y eso se debe, jóvenes, al idioma, ¿no? Que se empleó por primera vez al aplicar estas reglas, ¿no? Normalmente esto se nombraba pues en inglés. Ya saben pues que en inglés se escribe de una manera y se lee pues al revés, ¿no? Entonces aquí también se manifiesta eso. O sea, yo voy a escribir la fórmula en un sentido, primero el positivo y el negativo, pero voy a nombrar primero el negativo y luego el positivo. Ahora, en la fórmula, los subíndices X e Y que corresponden a las valencias se pueden, jóvenes, simplificar si tienen factores en común, ¿no? Si tienen, pues, si son pares, podemos simplificarlo, ¿no? Si son impares múltiplos, podemos, pues, simplificarlos. De ser el caso, ¿no? En la mayoría de las situaciones se hace eso, en que, aunque en algunos casos se va a especificar que no es necesario. Ejemplos, miren, ¿ah? Por decir, si yo voy a unir al sodio y al cloro, debo conocer, jóvenes, que el sodio tiene carga +1 y el cloro tiene carga -1. O sea, no basta saber que voy a unir al sodio y al cloro, necesito conocer sus números de oxidación, que son estas cargas, y sus valencias, que son los números, ¿no? Una vez que conozco esto, puedo escribir la fórmula así. Primero coloco el positivo, luego el negativo y intercambio, ¿no? Este uno pasa pues al sodio, este uno pasa al cloro y queda así. Cuando los subíndices son la unidad, se pueden obviar y puedo escribirlo simplemente así. Sodio, cloro, primero el positivo, luego el negativo, aunque se nombra al revés, cloruro de sodio, ¿no? O sea, escribo sodio, cloro, pero se nombra cloruro de sodio. Ahora, ¿por qué tiene este nombre? Eso ya tiene que ver con la nomenclatura, eso lo vamos a ver posteriormente. Por el momento solamente quiero que entiendan pues que se escribe de una forma y a menudo se nombra pues al revés, ¿no? Otro caso, por ejemplo, ¿no? Plomo y azufre. El plomo tiene carga +4, eso yo lo averiguo por tabla periódica, y el azufre tiene -2. La fórmula sería así, ¿no? Plomo primero, que es el positivo, azufre después,
e intercambiamos valores. Este 2 para el plomo y este 4 para el azufre. Queda así. Pero como estos números tienen factor común, puedo simplificarlo y queda pues PbSO2. Se escribe primero el plomo y luego el azufre, o sea, positivo, luego el negativo, pero se nombra primero el negativo, ¿no? Sulfuro plúmbico lo llaman así. Y esto también, jóvenes, el nombre ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué sulfuro? ¿Por qué plúmbico? Esto tiene que ver ya con las reglas de nomenclatura. Por el momento, hay que tener claro que así se formula, muchachos, ¿ah? Bien, cuando ustedes buscan jóvenes en la tabla periódica, va a encontrar que el plomo tiene dos valores de carga, dos números de oxidación que son +2 y +4. Aquí he escogido como ejemplo el +4. Y el azufre, jóvenes, tiene cuatro valores. Tiene -2, tiene +2, +4 y +6. Como yo ya escogí que el plomo es positivo, del azufre debo escoger solamente su valor negativo. Aparte tiene valores positivos, ¿ah? De cargas, pero no voy a pues utilizar los valores positivos porque positivo con positivo no se va a unir, ¿no? Entonces, si yo ya tomé pues la preferencia para el plomo que es positivo, entonces el otro debe ser negativo, necesariamente, ¿no? Solamente puedo emplear su carga negativa. Y así va a ser para todos, ¿ah? Si yo tomo, por ejemplo, al azufre ya no con carga negativa, sino pongo acá azufre +2, entonces la otra especie a la cual debo unirlo debe ser negativa, o sea, no puede ser positiva igual que el azufre. Por eso la formulación pues tiene un orden específico. ¿No? No se pueden dar dos positivos o dos negativos. Por eso cuando se formula siempre hay que escoger un positivo y un negativo. Si escogí un negativo, el otro debe ser positivo, ¿no? Y voy a buscar las cargas en la tabla periódica. Bien, otros ejemplos. Hemos dicho, jóvenes, que estos son las especies A y B. Estos son sus cargas o números, y los números en rojo son sus valencias, ¿ah? Recuerda. Pero las especies no siempre van a ser átomos, como acá también pueden ser poliatómicas, pueden tener varios átomos, pero el procedimiento de formulación es el mismo, ¿ah? Veamos otros ejemplos, ¿no? Aquí. Hierro y oxígeno. Siempre A positivo y uno negativo. Coloco primero el positivo, luego el negativo e intercambio valores. 2 para el hierro, 3 para el oxígeno, queda así. Esto ya no se puede simplificar, se deja así. Otro ejemplo, calcio +2, flúor -1. Coloco el positivo, luego el negativo e intercambio valores. 1 para el calcio y 2 para el flúor. Aquí es 1, jóvenes, pero se sobreentiende y se deja así. O este caso, miren, ¿ah? Aquí, jóvenes, la especie B ya no tiene un solo átomo, sino tiene dos átomos. Es una especie poliatómica. Recuerden, no siempre las dos especies van a ser átomos, ¿ah? Aquí es poliatómica. Pero igualito, si conozco su carga y su valencia, puedo formular aluminio +3 o H-1. Primero el positivo y luego el negativo. Intercambio, ¿no? Este 1 pasa al aluminio y este 3 pasa al todo el OH, ¿ah? O sea, afecta o queda fuera del paréntesis. Es así. Aluminio OH3. Este compuesto, vamos a ver, es un hidróxido. Por eso reacciona con esta especie llamado pues ion hidroxi o ion hidróxido. Otro caso, miren, ¿ah? Acá. El zinc +2 se une con esta especie poliatómica. Tiene 5 átomos interiormente, ¿ah? Y su carga es -2, su valencia es 2. Igualito, el procedimiento es así. Coloco el zinc positivo, luego este SO4 e intercambio. Este 2 pasa el zinc y este 2 fuera del paréntesis, ¿ah? Queda así. Pero como tienen factor común, simplifico 2, 2 y queda así. Cuando fuera del paréntesis, jóvenes, está el número 1, se puede eliminar el paréntesis y se deja así. Hemos simplificado, ¿ah? Este 4 no, este 4 está pues dentro del paréntesis, ¿no? U otra especie más, miren, aquí hay dos especies poliatómicas. Este NH4 tiene carga +1, este NO3 tiene carga -1. Igual, coloco primero el positivo, luego el negativo e intercambio. Este 1 fuera del paréntesis, este 1 fuera del paréntesis, queda así. Como hay uno fuera del paréntesis, se puede eliminar el paréntesis, queda así. Y aquí
todos los productos, ¿no?, de este esquema vienen a ser las fórmulas. Esto es lo que queremos pues llegar. Este es el primer paso, entonces, jóvenes, para desarrollar este capítulo, la formulación. Bien, pero hay que recordar estos conceptos, ¿sabes? Porque no me basta, como hemos mencionado, jóvenes, saber quiénes se van a unir. Yo necesito, pues, las valencias para saber en qué proporción, aluminio 1 o H3, ¿no? Y las cargas para garantizar la unión. Uno debe ser positivo y otro debe ser negativo. Por eso vamos a definir lo que es la valencia y el número de oxidación en primer lugar. ¿Qué cosa es la valencia? Le pueden preguntar en teoría, ¿no? Ustedes van a responder, es la capacidad de combinación de los átomos relacionado con el número de enlaces que pueden formar. O sea, cada átomo cuando se combina con otro va a formar cierto número de enlaces y ese número de enlaces se refleja en la fórmula, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando vemos el hierro y el oxígeno, sus valencias son 3 y 2. Y eso me indica, jóvenes, la proporción en la cual se van a combinar, ¿no? 2 de hierro, 3 de oxígeno. Y eso tiene que ver con el número de enlaces que se ha formado internamente, ¿no? Internamente. Entonces, eso se llama valencia, solamente el número, ¿ah? No la carga. Capacidad de combinación. Mientras que el número de oxidación, también se le llama estado de oxidación, representa la carga eléctrica ya, o sea, número con signo. Esta carga eléctrica puede ser real, cuando la especie realmente exista como positivo o negativo, o puede ser aparente, si en realidad pues no existe esa especie positiva o negativa, pero se le ha asignado una carga para que ustedes puedan formular, que se le asigna a un átomo al formar parte de un compuesto. O sea, este número de oxidación solamente existe dentro de los compuestos. O sea, cuando el átomo no está combinado con nadie, se dice que no tiene carga, es neutro. Pero cuando ya está dentro de un compuesto, ahí sí tiene un valor de carga, que puede ser real o aparente, ¿no? Bien. La valencia, jóvenes, si ustedes quieren calcularlo o medirlo, se determina de esta manera, ¿no? Eso va a depender, pues, de los enlaces, aquí también, ¿no? De los enlaces. Si el enlace que se va a formar es iónico, la valencia va a ser igual al número de electrones ganados o perdidos en el enlace. Si un átomo pierde 2 electrones en el enlace iónico, su valencia es 2. Si el otro átomo gana un electrón, su valencia es 1. Eso en el enlace iónico. Y en el enlace covalente es igual, jóvenes, al número de electrones de valencia que participan en la formación de los enlaces. Es decir, si un átomo en una especie covalente, ¿no?, tiene 5 electrones de valencia, pero solamente participan 3 para formar enlaces, su valencia es 3, ¿no? Bueno, si participan los 5, su valencia sería 5, ¿no? Es el número de electrones que participan en la formación de los enlaces. Mientras que en el número de oxidación, la carga positiva o negativa va a depender de la electronegatividad. Los átomos más electronegativos van a ser o van a tener carga negativa y los menos electronegativos van a tener carga positiva. Y es igual, jóvenes, a la carga de los iones en el enlace iónico. Ya saben por teoría que en el enlace iónico hay cationes y hay aniones. Cada uno de estas especies va a tener carga y esa carga es su número de oxidación. Mientras que en el enlace covalente, como en el enlace covalente no hay cationes ni aniones, sino hay átomos neutros, ahí la carga no va a existir en la realidad, va a ser una carga aparente. Se define, jóvenes, como la carga que adquiere el átomo en el supuesto que al romperse un enlace, el átomo se queda con los electrones o pierda los electrones compartidos, ¿no? Por eso, en las especies covalentes, donde no hay cationes y aniones, ese número de oxidación es un valor aparente porque no existe esas cargas, ¿no? Pero se le va a asignar un número de carga, suponiendo, jóvenes, que si yo rompo el enlace, un átomo se va a quedar con los electrones y el otro lo va a perder. El que se va a quedar con los electrones se va a cargar negativamente y el que lo va a perder se va a cargar positivamente. Y eso va a depender de la electronegatividad. El más electronegativo va a quedarse con los electrones y el menos electronegativo va a ceder los electrones. Pero en las especies covalentes no es real esa carga, es una carga aparente nada más. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, ahí sí hay cationes y aniones, ¿no? Si yo conozco la carga del catión y conozco la carga del anión, esas cargas son sus números de oxidación. Pero en el agua, por ejemplo, que no es iónico, es covalente,
El hidrógeno y el oxígeno que están ahí no tienen cargas, jóvenes, ¿eh? No tienen cargas porque no son iones, pues hay átomos neutros, ¿no? Pero se le va a asignar una carga aparente, que es su número de oxidación, y al oxígeno se le va a dar el valor negativo porque es más electronegativo, y al hidrógeno se le va a dar el positivo porque es menos electronegativo, y los valores jóvenes van a depender de cuando se rompan los enlaces, quién se va a quedar con los electrones y quién lo va a perder, ¿no? O sea que el número de oxidación se puede calcular si es que me dan la fórmula, la estructura Lewis del compuesto iónico y covalente. Pero nosotros no vamos a hacer, jóvenes, el cálculo de las cargas eh, porque los valores ya están pues definidos. Nosotros simplemente vamos a recurrir a la tabla periódica para establecer pues esas cargas y formular. Aunque vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace esto, ¿no? Por regla práctica. Bien, por lo general, jóvenes, para un mismo átomo en un compuesto, la valencia y el número de oxidación van a ser numéricamente iguales, ¿no? O sea, si yo conozco que su valencia es 2, su carga puede ser pues más 2 o menos 2, ¿no? Dependiendo si es más o menos electronegativo, ¿no? Si su valencia es 5, su carga pues va a ser más 5 o menos 5, dependiendo pues de su electronegatividad. Las medidas de estas propiedades ya están calculadas, jóvenes, si se observan en las tablas periódicas, como hemos mencionado. Entonces, cuando yo quiera formular a un compuesto, debo tomar 2 como mínimo y debo recurrir a mi tabla periódica para escoger las cargas que van a tener y yo pueda pues establecer la fórmula, ¿no? Debo escoger las cargas porque hay algunos elementos que tienen más de un valor. Los que tienen un solo valor, pues voy a utilizar esto, ¿no? Los que tienen más de un valor, debo escoger uno específico al momento, pues, de formular. Bien. Un concepto más para ya cerrar esta parte de formulación, porque la otra parte ya es nomenclatura, es la atomicidad. Una vez, jóvenes, que está formulado el compuesto, ya tengo la fórmula, muchas veces me van a pedir cuántos átomos hay en la fórmula química en total. Y eso se llama atomicidad. La atomicidad, entonces, es aquel término que nos indica el número de átomos por unidad fórmula del compuesto químico que yo he establecido, ¿no? Entonces, yo debo tener la fórmula del compuesto, contar los átomos en total que hay, y el número que me sale se llama número de atomicidad o simplemente atomicidad. Así, por ejemplo, ¿no? Vamos a citar aquí 3 fórmulas de compuestos del hierro y vamos a determinar sus atomicidades. Por ejemplo, este óxido de hierro ya formulado, me pueden decir cuál es su atomicidad y ustedes van a responder que es igual a 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 átomos en total. 2 de hierro y 3 de oxígeno suman 5. O me pueden dar este compuesto del hierro y su atomicidad es 7. ¿Por qué? Porque tenemos un átomo de hierro, 3 oxígenos y 3 hidrógenos, en total 7 átomos. Deben, jóvenes, tener presente de que cuando en un compuesto, en la fórmula, haya paréntesis y ese paréntesis tenga un número afuera, el número afecta a todo lo que está dentro, ¿ah? Como aquí hay 2 átomos, por 3 serían 6 átomos, con el hierro sería 7, eso sería su atomicidad. Lo mismo en este compuesto, fíjense, ¿no? Dentro, miren, de este paréntesis hay 5 átomos, un azufre y 4 oxígenos. 5 átomos por 3 serían 15, más estos 2 hierros, su atomicidad es 17. 17 átomos por unidad fórmula. Eso hay que tener en cuenta, muchachos, porque una vez que yo formule me pueden pedir eso en los problemas, ¿ah? Me pueden pedir eso. Bien. Miren, aquí está una tabla periódica donde ya pueden observar directamente las cargas, números de oxidación de los elementos más comunes. No están de todos, ¿no? Porque ustedes ya saben que hay 118 elementos químicos, entonces, en teoría, pues cada uno tendría cargas específicas, ¿no? Aquí estamos colocando los más comunes. Inclusive a los gases nobles no tienen cargas porque ellos no forman enlace. Recuerden que la carga, número, oxidación y valencia tiene que ver con los enlaces. Los gases nobles no forman enlaces porque son estables, ¿no? En cambio, el resto sí. Noten, jóvenes, que en la parte central y en la parte izquierda, que están los metales,
solamente se observan cargas positivas, porque los metales tienen esa tendencia a perder electrones, sus cargas o números de oxidación son positivos. El hidrógeno, jóvenes, está en ese lado también, pero el hidrógeno sabemos que es un no metal, ¿no? Es un no metal. En cambio, los no metales, miren, como el hidrógeno y los que están a la derecha, tienen tanto valores positivos como valores negativos. Valores positivos y valores negativos. Entonces, cuando yo quiera formular, debo recurrir pues a esta tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero generar un compuesto del magnesio, tiene un solo valor de carga, significa que el magnesio va a tener pues carga más 2. Ahora, este magnesio lo debo unir con un negativo, o sea, no puedo unirlo con esto pues porque todos son positivos, ¿no? Si escojo, por ejemplo, el magnesio y lo voy a unir con el cloro, fíjense acá, el cloro tiene cargas positivas y negativas, pero no voy a utilizar estos positivos. ¿Por qué? Porque el magnesio ya es positivo. Entonces, el único valor de carga que puedo utilizar del cloro para unir al magnesio debe ser el -1. ¿Por qué? Porque si uno es positivo, el otro es negativo, ¿no? Pongo entonces magnesio más 2 más cloro -1 y genero la fórmula por intercambio de valencias. Nada más. En cambio, jóvenes, si yo del cloro tomase pues su valor +7, ¿no? Y quiero formar un compuesto, ese cloro debo unir, jóvenes, a una especie negativa. No lo puedo unir con otro positivo porque ya escogí que el cloro va a ser positivo. Entonces lo voy a unir a un negativo. Por ejemplo, lo puedo unir al azufre con carga -2. O lo puedo unir al oxígeno con carga -2 porque él ya es positivo. Entonces hay que tener presente eso, muchachos. O sea, cuando yo formule, debo escoger qué elementos voy a unir y debo definir sus cargas. Uno va a ser positivo y el otro debe ser negativo. No pueden ser ambos positivos o ambos negativos porque eso no va a garantizar la unión. Una vez que ya definí eso, la fórmula simplemente por intercambio de valencias, ¿no? Ahora, pero no hay que tener en cuenta, jóvenes, que estos valores, miren, los metales, la mayoría, pues, tiene valores, un solo valor, ¿no? Como el caso de los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, se cifran en un solo valor que es +1. Los alcalinos térreos, como el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, tienen carga +2. El escandio +3, titanio, vanadio +5. El mismo zinc tiene +2, la plata +1, el cadmio +2. Hay algunos que tienen un solo valor de carga eléctrica, ¿no? Pero hay otros que tienen varios valores, ¿no? Como el manganeso, por ejemplo, tiene aquí 3 valores, o el cloro tiene pues 4 valores positivos, ¿no? 5 con el valor negativo. Y no, uno no puede recordar todos los valores, ¿no? No puede recordar todos los valores. Por eso siempre recurrimos pues a la tabla periódica. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si en un examen no me dan la tabla periódica, ¿no? ¿Cómo recordar pues los valores si no me dan la tabla periódica? Porque en el examen de admisión no le van a permitir el uso de la tabla periódica, ¿no? Le pueden dar datos para que ustedes definan estas cargas y formulen, pero no van a usar la tabla periódica. O le pueden dar el compuesto ya formado y le pueden preguntar pues qué carga ha utilizado, ¿no? Para darle el nombre. Se puede calcular las cargas, jóvenes, conociendo pues una serie de reglas sencillas y conociendo pues por lo menos la carga de 2 elementos pues en esta tabla, o por lo menos uno, ¿no? En la fórmula. Eso se conoce como procedimiento de determinación de los números de oxidación. No, si ustedes tienen acceso a la tabla periódica, pueden conocer todos los valores de carga y formular. Pero si no, pues tienen eso, tienen que calcular la carga para saber pues qué tipo de compuesto se ha formado, ¿no? Y para ello vamos a establecer acá una serie de reglas que van a consistir o se van a emplear para la determinación de los números de oxidación, sobre todo para elementos que tienen más de un solo valor, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno pues tiene 2 valores y si yo quisiera saber, ¿no? En un compuesto dado que he formulado o que me han dado la fórmula, qué carga ha empleado, entonces debo recurrir pues a este procedimiento, ¿no? Bien, a menudo, jóvenes, los nombres de los compuestos químicos, ¿no? Cuya fórmula ya me van a dar, dependen del número de oxidación que posee el elemento principal en la fórmula. O sea, depende de la carga que he utilizado para generar pues esa fórmula. Por lo tanto, hay que calcular esa carga.
Su valor se puede determinar considerando las siguientes reglas, ¿no? Reglas prácticas. Primera regla. Cuando un átomo, jóvenes, se encuentra libre, ¿no? O no se encuentra pues enlazado con otro átomo diferente a él, se considera neutro. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser igual a cero. Esta es la primera regla y la más importante, ¿no? Si yo tengo pues un elemento químico con una fórmula, ¿no? Pero ese elemento no está unido a otro elemento distinto, vamos a decir que esa especie es neutra y su número de oxidación es cero. Porque por definición hemos dicho que el número de oxidación es la carga que se le asigna a un elemento cuando forma parte de un compuesto. Si no forma compuesto no tiene carga, jóvenes, es neutro, ¿ah? Debe estar enlazado a un elemento distinto a él para que recién tenga carga. Segunda regla. Se debe conocer, jóvenes, como mínimo los números de oxidación más comunes de los elementos, como el caso del oxígeno. El oxígeno, su carga más común es -2. Aunque de esta tablita, acá, podemos ver que el oxígeno en realidad pues tiene dos valores de carga, -1 y -2. El oxígeno solamente tiene valores negativos, así como el flúor. Estos son sus valores comunes. Aunque como estas cargas hemos dicho son aparentes, puede adquirir otras cargas que no son reales, ¿no? Pero normalmente el oxígeno es -1 y -2, como el flúor que es -1, ¿no? Pero dadas ciertas condiciones se le puede asignar otra carga distinta porque no es un valor real, pues, ¿no? De estas dos cargas del oxígeno, el -2 es el más utilizado. Por eso cuando en un problema, ¿no? Yo tengo un compuesto donde hay oxígeno, yo voy a asumir que el oxígeno está actuando con carga -2, ¿no? Con carga -2. El hidrógeno también, fíjense acá, tiene dos valores, +1 y -1. +1 es el valor más común, jóvenes, con la cual va a formar compuestos. También puede utilizar -1, pero en casos particulares que le van a indicar. Entonces, para aplicar esta regla, vamos a asumir que el hidrógeno pues es +1. En todos los compuestos donde ve hidrógeno, voy a suponer que el hidrógeno está actuando con +1. Eso como mínimo para aplicar esta regla, ¿no? Porque este es este procedimiento, ¿no? La segunda regla dice eso, ¿no? Se debe conocer como mínimo los números de oxidación más comunes de los elementos, como el oxígeno, que es -2, también tiene -1, o puede adquirir otro valor, pero no son comunes, e hidrógeno +1. El hidrógeno también puede ser -1, o puede tener otro valor inclusive, pero el más común es +1. Y si es posible, muchachos, hay que recordar también los números de oxidación para aquellos elementos que tienen un solo valor, uno nada más, como los elementos del grupo 1A que hemos dicho que tienen +1, grupo 2A que tiene +2, el zinc tiene +2, la plata tiene +1 y el flúor tiene -1. Si es posible, hay que recordar aquellos elementos que tengan un solo valor, porque los que tienen 2, 3, 4 más es difícil de recordarlo. Bien, y la tercera regla dice, si un elemento ya forma parte de un compuesto neutro ionizado, se va a cumplir lo siguiente. Primero, si el compuesto representa una especie neutra, no tiene cargas, se va a cumplir, jóvenes, que la sumatoria o la suma de los números de oxidación de todos los elementos que hay dentro de ese compuesto va a ser igual a cero. Eso por electroneutralidad, ¿no? Todos los átomos que están dentro de un compuesto, cuando ustedes sumen sus cargas, la sumatoria debe darme cero, siempre y cuando la especie que estoy analizando sea neutra, porque vamos a ver que también hay especies ionizadas, ¿no? Por lo tanto, si tenemos una especie ionizada que tiene una carga, ¿no? Que ustedes pueden ver en la fórmula, se va a cumplir que la sumatoria o suma de los números de oxidación de todos los elementos que hay dentro de esa especie debe ser igual a la carga del ion. Solamente en el caso que la especie esté ionizada, porque si la especie no tiene carga, la suma siempre va a ser cero, ¿no? Y en las fórmulas ustedes se van a dar cuenta cuando es neutro y cuando es ionizado. Estas son las tres reglas que hay que aplicar. Si quisiéramos conocer la carga de un átomo en un compuesto cuya fórmula ya me den directamente, ¿no? Porque una cosa, muchachos, es formular conociendo las cargas y otra cosa es tener la fórmula y averiguar qué carga pues tuvo, ¿no? Los elementos que tuvieron los elementos que formaron el compuesto. Como ejemplo, jóvenes, vamos a determinar los números de oxidación, vamos a llamarle X, del elemento fósforo
que forma parte de la siguiente sustancia, ¿no? Voy a dar algunos compuestos de fósforo y vamos a calcular qué carga ha utilizado el fósforo en esos compuestos. En la tabla periódica, fíjense acá, el fósforo, acá está P, tiene estos valores, más 3, más 5, menos 3. Entonces va a formar pues varios compuestos. Yo voy a averiguar qué carga de estas tres ha utilizado en cada compuesto que me van a dar pues de referencia, ¿no? Bien, aquí lo vamos a ver así. Primero, me pueden decir, a ver, tengo esta especie P4, o sea, una molécula de 4 átomos de fósforo. Como ven, esta molécula no tiene carga hacia afuera, es neutra, entonces voy a asumir que el número de oxidación o carga del fósforo sea X. Como hay 4 fósforos, sería pues 4X igual a 0, ¿no? Porque la especie es neutra. Cada fósforo es X, 4X igual a 0. Significa que X es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que en esta especie el fósforo es neutro. Y eso es obvio, muchachos, porque en la primera regla que hemos dado acá, en esta primera regla, acá dice, ¿no? Que todo átomo libre o que no se encuentre enlazado con otro átomo diferente a él, se considera neutro. Por lo tanto, su número de oxidación es igual a 0, ¿no? Es por eso que para demostrar esa primera regla hemos colocado este ejemplo, ¿no? Aquí fósforo 4 no está combinado con nadie, ¿no? Solamente fósforo, fósforo, fósforo. Entonces, como no está combinado con nadie, distinto a él, su carga es 0, pues. Y esta es la demostración, ¿no? Hay 4 fósforos, cada fósforo vale X. He asumido esto. 4X es igual a 0. La carga del fósforo, o número de oxidación del fósforo es 0. Es neutro. Otro caso. Aquí sí, pH 3. Aquí sí el fósforo está combinado con el hidrógeno y va a tener carga. ¿Cuál será su carga? Veo la fórmula, jóvenes, y no hay pues carga exterior, ¿no? La especie es neutra. Entonces voy a asumir aquí que el fósforo tiene número de oxidación X y por teoría sé que el hidrógeno va a tener más 1. Ya hemos dicho que el valor más común del hidrógeno es más 1, ¿no? Entonces voy a sumar las cargas. Voy a sumar la carga de fósforo, que sería X, más la carga de los 3 hidrógenos. Sería pues 3 veces más 1. Más 3 veces más 1 es igual a 0. Esto sale más 3, pasa al otro lado para hallar el valor de X y X saldría menos 3. Significa que en este compuesto el fósforo tiene carga menos 3. Tiene carga menos 3. Esto por aplicación de la regla que hemos mencionado, ¿ah? Otro caso, fíjense acá. Aquí también el fósforo está combinado con el oxígeno. Si tiene carga. Voy a asumir que el fósforo tiene carga X y cada oxígeno por teoría carga menos 2. Esto lo hemos dado en las reglas. Entonces voy a sumar. Cada fósforo vale X, sería pues 2X. Cada oxígeno vale menos 2, sería pues 5 veces menos 2. Entonces se cumpliría esto, ¿ah? 2X más 5 veces menos 2 me debe dar igual a 0. Entonces aquí sale esto de acá, jóvenes, menos 10. Pasa al otro lado, sería 10. Este 2 pasa a dividir y X valdría más 5. Bueno, X5, ¿no? Pero como aquí hablamos de cargas, hay que colocar el signo positivo o negativo. En este compuesto, entonces, el fósforo tiene carga más 5. Número de oxidación más 5. Noten, jóvenes, que en cada caso estamos igualando a 0 porque la especie es neutra. Cuando no lo es, ustedes se van a dar cuenta porque en la fórmula le van a dar una carga, como en este caso, fíjense acá. Miren, ¿ah? Toda esta especie tiene carga menos 2. Ya no es neutro esto, tiene carga, ¿no? Entonces la regla dice, jóvenes, que cuando yo sume las cargas de todos los átomos que están acá adentro, me debe dar menos 2. Ya no debe ser 0 como acá. Acá es 0, ¿por qué? Porque la especie no tiene carga, ¿no? Pero aquí sí tiene carga menos 2. Y voy a calcularlo así, ¿no? Cada hidrógeno que está acá vale más 1, eso por teoría. El fósforo no lo conozco, voy a llamarle X. Y cada oxígeno ya sabemos que vale menos 2. Entonces voy a sumar más 1, más X y 4 veces menos 2. Sería así. Más 1, más X, 4 veces menos 2. Y esto debe darme menos 2, jóvenes, ¿ah? Ya no lo igualo a 0 como acá o acá. ¿Por qué? Porque estas especies son neutras, por eso lo igualé a 0. Aquí lo debo igualar a menos 2, porque eso dice la regla, ¿no? Si la especie está ionizada, la sumatoria de los números de oxidación
es igual pues a la carga del ion. Entonces, operamos. Aquí sale menos 8. Con esto acá sale menos 7. Esto menos 7 pasa al otro lado como más 7. Más 7 y menos 2, x valdría más 5, ¿no? Más 5. También pueden reemplazarlo acá, ¿no? Porque esto sale menos 8, menos 7. Para que me salga menos 2, esto debe ser pues más 5, ¿no? Esto es por aplicación de la regla, jóvenes. Claro que ustedes lo pueden hacer de frente, ¿no? Lo pueden hacer de frente. Dicen, a ver, aquí hay 3 hidrógenos. Cada hidrógeno vale más 1, sería más 3. Entonces esto debe ser menos 3, pues, ¿no? Para que todos sumen 0, ¿no? Aquí, ¿no? Hay 5 oxígenos, cada oxígeno menos 2. Toda esta partecita me daría menos 10. Esta parte debe ser más 10 para que sumen 0. Significa que cada fósforo debe ser más 5, ¿no? O vamos a ver que esto viene también del intercambio. Este 5 viene de acá, este 2 viene de acá, ¿no? Y aquí igualito, ¿no? Si conozco, jóvenes, las cargas de cada elemento que está en el interior deben sumar menos 2, ¿no? Como este oxígeno vale menos 2, aquí sería menos 8. Con este sería pues más 1, menos 7. Entonces fósforo debe ser más 5 para que me salga pues menos 2, ¿no? Así. Pero ya con estas ecuaciones usted lo demuestra. Y así se va a hacer, jóvenes, siempre y cuando querramos conocer el número de oxidación para un elemento que tiene más de un valor, ¿no? Porque si tiene un solo valor, podemos recordarlo, pero si tiene más de uno, para saber exactamente qué valor está empleando, hay que aplicar pues estas reglas, ¿no? Bien, esto lo vamos a ver también en la solución de los ejercicios. Veamos la segunda parte, rapidito ya, para pasar a los problemas, que es la nomenclatura. Lo primero es formulación, ¿ah? Segundo es nomenclatura. Bien, la nomenclatura es el procedimiento entonces para establecer de forma correcta el nombre de un compuesto químico. Vamos a darle el nombre. Y normalmente esto se da a partir del conocimiento de la fórmula del compuesto. O sea, me deben dar la fórmula para yo darle el nombre. Y para ello vamos a aplicar un conjunto de reglas adoptadas por los sistemas de nomenclatura, se llama. Los sistemas de nomenclatura son normados por la UPAC. La UPAC es el máximo organismo de la química que dice, jóvenes, que hay que utilizar para nombrar y formular a los compuestos. Hay 3 sistemas, jóvenes, de nomenclatura para nombrar a los compuestos. O sea, en teoría, se puede dar 3 nombres a cada compuesto químico. Y eso genera pues un problema, ¿no? Porque en realidad bastaría un nombre, ¿no? Y suficiente. Pero hay 3 sistemas, hay 3 nombres para cada compuesto. Claro que la UPAC recomienda el uso de solamente uno de ellos, ¿no? Uno de ellos para nombrarlo. Pero muchas veces, jóvenes, no hacen caso pues la gente y en los exámenes de admisión le van a dar 3 nombres y ustedes van a tener pues que saber cuáles son esos 3 nombres, ¿no? Para eso vamos a hablar aquí de los sistemas de nomenclatura. Hay 3 formas de nombrar a un compuesto con los sistemas de nomenclatura. El primero de ellos se llama el sistema clásico o tradicional. Este es el más antiguo de los sistemas para nombrar. Debería ya eliminarse, jóvenes, pero como todo lo clásico ha quedado, pues, y hay que conocer las reglas, ¿no? Bien, ese sistema de nomenclatura entonces más antiguo que se conoce y proviene del lenguaje empleado en la minería, ¿no? Esto viene pues de la minería, ¿no? Eh, el nombre del compuesto depende del elemento principal en la fórmula y del número de oxidación que esté empleando en esa fórmula, o sea, la carga que tenga, ¿no? El nombre, según este sistema, va a tener esta forma, ¿no? Se va a indicar así. Voy a utilizar una palabra aquí de función que me va a decir, pues, a qué tipo de compuesto pertenece esa sustancia que voy a nombrar. Normalmente, jóvenes, acaba las palabras, pues, óxido, hidróxido, ácido, hidruro, dependiendo, pues, el compuesto que esté analizando. Luego viene el nombre de la raíz del nombre del elemento principal, no el nombre completo, solamente la raíz y con un sufijo y terminación. Este sufijo o terminación, muchos ya lo conocen, son los sufijos oso, ico, ¿no? Que se utiliza pues para nombrar. Por ejemplo, si aquí va el hierro, no voy a colocar hierro, voy a colocar la raíz del nombre, que normalmente proviene del latín, ferrum. Entonces voy a utilizar ferroso, férrico. No voy a utilizar hierroso, hierrico, porque va la raíz, no el nombre del elemento principal. Por ejemplo, otro caso del oro, ¿no? Oro no voy a escribir acá pues oro, ¿no? Sino voy a escribir aurum, porque la raíz del nombre
del oro es auro. Entonces voy a escribir aquí auroso, áurico, ¿no? O, porque aquí va a ir un sufijo, jóvenes, oso, ico, como vamos a ver. O en el caso, pues, del plomo, ¿no? Aquí voy a utilizar la raíz del nombre plumbum, ¿no? Plumboso, plúmbico. O del azufre, sulfur, sulfuroso, sulfúrico. No voy a escribir, jóvenes, azufroso, azúfrico, ¿no? Porque aquí va la raíz. Por eso este tipo de nombre crea complicaciones, jóvenes, ¿ah? Es un nombre, pues, antiguo, ¿no? Que se basa en la minería y antiguamente, pues, el idioma adoptado, ¿no? Era, pues, el latín en cuanto, pues, a los nombres de los elementos y compuestos, ¿no? Por eso muchos símbolos no coinciden, ¿no? Con el nombre, pues, del elemento, ¿no? Por ejemplo, la plata, ¿por qué no se escribe PT, ¿no? O PA, ¿no? O PL, ¿no? ¿Por qué se escribe AG? Porque viene, pues, del latín argentum, ¿no? Por eso los compuestos de plata se llaman, pues, argénticos, en esta nomenclatura tradicional, ¿no? Ahora, el sufijo oso, ico, va a depender, jóvenes, de la carga o número de oxidación que esté empleando este elemento principal. En el siguiente orden, ¿ah? Va a ser así. Si ese elemento principal tiene un solo valor de número de oxidación, se le va a dar el sufijo ico, como la plata, que sería argéntico, ¿no? Si tiene dos valores, se va a utilizar oso e ico, ¿no? Según el orden creciente de esos valores, ¿no? Como el caso, pues, del carbono. Carbono tiene más 2, más 4. Cuando utilice más 2, se va a llamar carbonoso. Carbónico, cuando utilice el mayor. Cuando tiene tres valores, se va a utilizar, pues, esto acá, hiposo, oso e ico, los tres. Como el caso del azufre, que tiene más 2, más 4, más 6. Sería hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico. Tres valores. Y cuando tiene cuatro valores, se va a utilizar estos cuatro sufijos. Hiposo, oso, ico y perico, como el cloro. El cloro tiene, pues, más 1, más 3, más 5, más 7. Sería hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Y normalmente, jóvenes, este perico es siempre para más 7, es el máximo valor que se tiene de cargas para los elementos. Y eso complica la cosa, jóvenes, ¿ah? Porque no solamente yo debo conocer el valor de la carga del elemento en la fórmula, sino saber, pues, cuántos valores tiene para ponerlo en este orden, ¿no? Y escribir, pues, la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si yo calculo, ¿no?, que el cobre en un compuesto está utilizando carga más 2, eh, ¿cómo saber si va a utilizar oso ico, ¿no? ¿Cómo saber si va a ser cuproso o cúprico? Entonces yo tengo que recurrir a mi tabla periódica y buscar cuántos valores tiene el cobre. Si tiene dos valores, voy a usar, pues, oso ico, ¿no? Como está acá. Pero ¿cuál utilizaría, no? Debo saber los valores, ¿no? Para saber, pues, en qué orden está, porque si ese más 2 que yo he calculado es el menor valor, se va a llamar, pues, cuproso. Si es el mayor valor, se va a llamar cúprico, ¿no? Y eso, jóvenes, complica las cosas. Por eso, para nombrar en este sistema, siempre voy a tener que recurrir a mi tabla periódica, ¿no? Para poder, pues, conocer cuántos valores tiene y el valor que yo he calculado, ¿no? Verlo acá, pues, en el orden en que está, ¿no? En el orden que está. Por ejemplo, si un elemento me sale su carga más 3, entonces no basta conocer que es más 3, ¿no? Yo debo saber cuántos valores tiene y ese más 3 en qué orden está para darle, pues, estos prefijos, ¿no? Por eso, muchachos, esto ya está, pues, en desuso. Se debe cambiar en todo caso, pues, el empleo de esto por una regla, pues, más sencilla, ¿no? Bien, y en el examen de admisión, jóvenes, como preguntan acá, le van a dar, pues, información. Le tienen que dar, jóvenes, o sea, como no voy a usar tabla periódica, me deben dar las cargas. Me deben dar las cargas para yo, una vez que he calculado la carga del elemento con el compuesto, comparar con esas cargas que me están dando de datos y ver, pues, qué terminación voy a utilizar. ¿Qué terminación? Por si acaso. Bien, vamos a ver ejemplo para esto, que es la nomenclatura, pues, más antigua, ¿no? Las otras formas de nomenclatura, bueno, aquí vamos a resaltar eso. El sufijo terminación, oso, ico, depende del número de oxidación del elemento principal, o sea, depende de qué carga tiene y el orden respecto, pues, a los valores, ¿no? Si es el menor es oso, si es el mayor, pues, es ico, ¿no? Sí que tiene dos valores, pero si tiene tres, cuatro, hay que ver, pues, el valor y el orden en que está ese valor. Como digo, eso complica, pues, la cosa, ¿no? Bien. El segundo sistema de nomenclatura se llama sistema stock. Este es un poco más sencillo,
de utilizar. En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento principal en números romanos. Y el nombre de compuesto es más simple porque aquí ya no utilizo raíz, oso, y con nada. Simplemente nombro al compuesto y entre paréntesis voy a colocar la valencia del elemento en números romanos. Es así. Voy a utilizar aquí la palabra de función a la cual pertenece. Voy a utilizar aquí óxido, hidróxido, ácido, ¿no? Y luego el nombre del elemento principal. Así a secas, ¿ah? En español. Y entre paréntesis vamos a colocar aquí la valencia. Por ejemplo, va a ser óxido de hierro entre paréntesis 3, ¿no? Óxido de plomo entre paréntesis 4, ¿no? Óxido de cloro entre paréntesis 7. Ya no voy a utilizar pues plumbum, ¿no? Ferrum, nada de eso, ¿no? Solamente el nombre del elemento principal y entre paréntesis la valencia que está utilizando, que yo lo puedo calcular con las reglas que hemos dado, ¿no? Con las reglas que hemos dado. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto, que es el P2O5, ¿no? Que era el óxido de fósforo, eso se llamaría pues óxido de fósforo entre paréntesis 5, porque la valencia del fósforo me salió 5, ¿no? Nada más. Esto es más sencillo, pero aún así hay que conocer la valencia. Hay que calcularlo en la fórmula del compuesto que me den antes de dar el nombre. El tercer sistema es el sistema UPAC o nomenclatura sistemática. Esto es ya el nombre pues principal, ¿no? Del compuesto. Y es el más simple, jóvenes, de utilizar y es el que se va a imponer pues con el tiempo. Ya hemos dicho de que en realidad pues cada compuesto debería tener un solo nombre y este va a ser pues el que se va a adoptar, ¿no? Por el momento se puede nombrar con los tres sistemas, pero eso es lo que va a quedar al final. Bien, en este sistema de nomenclatura se emplean prefijos de cantidad, jóvenes, como las palabritas mono, di, tri, tetra, penta, para indicar cuántos átomos hay de cada elemento en la fórmula, ¿no? Para indicar la composición de los elementos en la fórmula del compuesto. Por esta razón, a este tipo de nomenclatura se le denomina también nombre estequiométrico porque me están indicando cuántos átomos hay dentro de cada una de las fórmulas en función a estos prefijos. Prefijos, jóvenes, esto va antes del nombre, ¿ah? Prefijo, ¿no? El nombre de compuesto, sufijo es al final, recuerden, ¿ah? Prefijo es antes. El nombre de compuesto tiene el siguiente esquema. Va a ser un poco más largo, pero más sencillo. Va a ir un prefijo para la función. Si la función es óxido, aquí podemos utilizar monóxido, dióxido, trióxido, ¿no? Tetraóxido y así. Si la función es hidróxido, se vaya pues monohidróxido, ¿no? Dihidróxido, trihidróxido y así. Luego va a ir el conector D y otro prefijo asociado al nombre del elemento principal, ¿no? Si el elemento es nitrógeno y hay dos, decimos dinitrógeno. Si el elemento es nitrógeno y hay cuatro, tetranitrógeno, ¿no? Si el elemento es cloro y hay siete, ¿no? Ponemos pues heptacloro, ¿no? Y así, prefijos de cantidad. Esto es más sencillo porque ya nos van a indicar pues la fórmula, ¿no? La fórmula que hemos dado P2 oxígeno 5, ¿no? Como la función es óxido y hay 5 oxígenos, se va a llamar pentaóxido de difósforo porque hay dos fósforos. Y así se va a nombrar de una manera más simple, solamente indicando pues la composición. Aquí, como pueden ver en el nombre, no está pues la valencia, no hay terminaciones oso-ico, nada de eso, no hay raíz, se coloca pues el elemento tal como se nombra en la tabla periódica. Es más sencillo. Bien, el prefijo mono, que se utiliza para uno, ¿no? Cuando es uno, comúnmente se obvia, jóvenes, cuando está asociado acá, al nombre del elemento, no se coloca, pero sí al nombre de la función. Por ejemplo, podemos decir monóxido, ¿no? Monohidróxido, monohidruro, pero no para el nombre del elemento se obvia, ¿no? O sea que para el nombre del elemento normalmente voy a utilizar de dos en adelante, ¿no? Mono, no tanto. Bien. En teoría, entonces, jóvenes, cada compuesto químico que vamos a ver se puede nombrar en cualquiera de estos tres sistemas, ¿no? Aunque la yupa, como hemos dicho, va a recomendar pues uno de ellos, ¿no? Dependiendo de la función a la cual pertenece el compuesto. Adicionalmente, hay un cuarto nombre, jóvenes, que ya tiene que ver con el nombre común o comercial pues de la sustancia, ¿no? Con la cual se vende, ¿no? Con la cual se vende. Por ejemplo, el óxido de hierro,
más común, que es el Fe2O3, se llamaría en estos sistemas de nomenclatura óxido férrico, sistema clásico, óxido de hierro, entre paréntesis 3 en el sistema stock, y trióxido de hierro en el sistema pues UPAC. Pero aparte se le puede llamar, jóvenes, hematita, ¿no? Porque tiene un nombre comercial de su mineral, ¿no? Hematita, de ahí se obtiene. O sea, 4 nombres. El cuarto pues no es un nombre oficial, ¿no? Pero es un nombre que también se le puede dar, ¿no? Entonces, eso complica, como digo, las cosas porque al final debería ser un solo nombre, ¿no? Un solo nombre. Bien, pero hemos visto que en los 3 nombres, jóvenes, siempre va la palabra de función, ¿no? Acá, función, función, ¿no? En la parte de nomenclatura clásica también va función. O sea, se nombra pues la función. Y la función, hemos dicho, pues, representa el tipo de compuesto químico a la cual pertenece la sustancia que voy a nombrar. Funciones, hay muchas, ¿no? Como los óxidos, entonces aquí se va a utilizar la palabra óxido, ¿no? Aquí también se va a utilizar pues la palabra óxido, ¿no? Claro que aquí como un prefijo, ¿no? Monóxido, dióxido, pero se va a utilizar óxido. Otra función son los ácidos, otra función son los hidróxidos, ¿no? Hay que saber entonces, antes de nombrar ese compuesto que voy a nombrar, a qué función pertenece. A qué función pertenece. Y aquí vamos a dar un cuadro de funciones químicas inorgánicas, las más comunes, ¿no? Bien, una función química inorgánica, muchachos, representa entonces un conjunto de compuestos químicos que tienen propiedades y composición similar, o sea, sus fórmulas son parecidas y tienen pues propiedades parecidas también, ya que en sus fórmulas se tiene un átomo o grupo de átomos en común, o sea, que se va a repetir en todas las fórmulas, al cual se denomina grupo funcional. Ese grupo funcional es responsable de las propiedades. Por ejemplo, los óxidos. Todos los óxidos, jóvenes, van a tener siempre el oxígeno, por eso lo llaman óxidos. Los hidróxidos, todos van a tener OHs. En la fórmula me doy cuenta, va a haber OHs, ¿no? Y así lo voy a reconocer. Esos átomos que se van a repetir se llaman, jóvenes, el grupo funcional. Bien, las funciones inorgánicas más comunes y que poseen un grupo funcional definido son las siguientes, ¿no? En este cuadrito lo vamos a indicar. Por ejemplo, los hidruros. Esta palabrita voy a utilizar en el nombre. Voy a decir hidruro ferroso, hidruro de calcio, ¿no? Monohidruro, dihidruro. Voy a utilizar esta palabrita. Hay 2 tipos acá de hidruros, ¿ah? Los metálicos y no metálicos. Ambos son binarios, significa que solamente tienen 2 elementos, y estos son sus grupos funcionales. En los hidruros metálicos siempre va a haber hidrógeno -1, y en los hidruros no metálicos va a haber hidrógeno neutro. Este es su grupo funcional y tienen estos nombres, ¿ah? Ion hidruro, ion hidruro. Este hidruro, acá es hidruro nada más, aquí es ion hidruro porque este es un ion. En los hidruros metálicos, el grupo funcional es un anión, ion hidruro. Y en los hidruros no metálicos, simplemente el hidrógeno se llama hidruro. Óxido, por ejemplo, es otra función. Esta palabrita también la voy a utilizar, ¿no? Óxido ferroso, óxido de hierro entre paréntesis 3, o monóxido, dióxido, trióxido y así. También es binario, tiene 2 elementos, y en todos los óxidos vamos a encontrar esto de acá. Esto se va a repetir. Se llama grupo funcional ion óxido, que es el oxígeno de carga -2. Otra función son los peróxidos. También son binarios, 2 elementos. Y en todos los peróxidos voy a encontrar este ion. Oxígeno 2 de carga -2, que se llama ion peróxido. Es diferente, ¿eh? Este es óxido, este es peróxido, ¿no? Aquí el oxígeno es -2. Pero acá, como hay 2 oxígenos y generan carga -2, cada oxígeno es -1. Ion peróxido se llama. Otra función son los hidróxidos. Son ternarios, ya tienen 3 elementos. Y en todos ellos se va a repetir esto. El ion OH de carga -1 que se llama ion hidróxido. Otros son los ácidos hidráceos, que son binarios, 2 elementos. En ellos se va a repetir la presencia del hidrógeno +1, que se llama ion hidrógeno o protón. Los ácidos oxácidos, que son ternarios, 3 elementos, también van a tener, jóvenes, el ion hidrógeno como grupo funcional que se va a repetir, que también se llama protón. Ambos, ¿ah? Hidrácidos, porque ambos son ácidos, ¿no? Solo que los hidráceos son binarios y los oxáceos son ternarios. Entonces yo debo fijarme en la fórmula del compuesto para saber qué palabrita de función voy a utilizar. Si veo, jóvenes, que en la fórmula hay hidrógeno unido pues a un elemento químico
químico, eso va a ser un hidruro y lo voy a nombrar con esta palabra. Si veo en la fórmula que está el oxígeno, ¿no? Unido a otro elemento, va a ser un óxido, voy a utilizar esta palabrita para nombrarlo. Si veo en la fórmula, jóvenes, que hay OH unido a un elemento, eso va a ser un hidróxido y lo voy a nombrar con esto. Este es el nombre de función, ¿ah? Que está en todos los sistemas de nomenclatura. Ahora, estos acá no son las únicas funciones, jóvenes, pero sí son las más comunes y las que poseen definidos. Hay otras funciones, como las sales, por ejemplo, ¿no? Las sales no están indicadas acá, porque no tienen un grupo funcional fijo, ¿no? El grupo funcional son los cationes y aniones, porque son compuestos iónicos, o los óxidos dobles u otros compuestos adicionales. Estos son los más comunes que van a preguntar, pues, en los exámenes. Tienen grupos funcionales fijos, fijos. Bien, conociendo esto, jóvenes, vamos a pasar a la primera función química de esta clase para ya desarrollar los problemas, ¿no? Vamos a ver a la función óxido en esta clase. Vamos a ver las fórmulas y los nombres de los óxidos, ¿no? Los óxidos son compuestos binarios, o sea, tienen solamente el elemento químico E, cualesquiera, con el oxígeno, ¿no? O sea, siempre que yo quiero obtener un óxido, voy a combinar un elemento E con el oxígeno y voy a obtener pues un óxido. Ahora, dependiendo de la naturaleza de este elemento E, se tienen dos variedades, porque este elemento E en tabla periódica puede ser metal o no metal. Vamos a tener pues dos óxidos, ¿no? Los llamados óxidos metálicos, donde es un metal, y los óxidos no metálicos, donde es un no metal. Todo óxido va a encontrarse de esta forma. Los óxidos tienen siempre oxígeno -2, ¿eh? El grupo funcional. En todos los óxidos, sean metálicos o no metálicos, el oxígeno está como -2. Eso está acá, jóvenes, ¿ah? En los óxidos, fíjense en este cuadro. Los óxidos, este es su grupo funcional, oxígeno -2. Eh, ya sea óxido metálico o no metálico. La formulación de estos óxidos, considerando la valencia N del metal, vamos a suponer que la valencia del metal va a ser N. La fórmula va a ser así, jóvenes, se va a escribir así, ¿ah? Como el oxígeno siempre va a ser -2, el metal es positivo, la fórmula del óxido va a quedar así. 2 acá, perdón, N acá, 2 acá. Así va a ser la fórmula. Quiere decir que si yo quiero conocer la fórmula de un óxido metálico, voy a escribirlo así y aquí voy a reemplazar de frente la valencia del metal, ¿no? La valencia del metal. Ahora, si esto tiene factor común, se puede simplificar, ¿eh? Por si acaso. Así se va a formular. Una vez que lo formule, jóvenes, voy a darle el nombre. Por tratarse de un compuesto iónico, porque los óxidos metálicos son iónicos, la UPAC recomienda el empleo del nombre stock. Dice, debería nombrarse con el sistema stock. O sea, el nombre y entre paréntesis la valencia, ¿no? Pero igual se puede nombrar con los tres sistemas de nomenclatura, porque como hemos dicho, por el momento no le hacen caso pues a la UPAC, ¿no? Se utiliza tres nombres, pero la UPAC recomienda el sistema stock. Y para el problema esto es sencillo, ¿eh? Por ejemplo, voy a tomar como referencia el oro para formar un óxido metálico. En tabla periódica encuentro, jóvenes, que el oro tiene valores +1 y +3. Aquí voy a poner como ejemplo utilizando el +1. Entonces la formulación sería así, ¿ah? Con este esquema sería así. Oro +1, oxígeno -2, porque el oxígeno siempre va a ser -2, y la fórmula sería así, ¿no? Este 2 pasa pues al oro y este 1 pasa al oxígeno y queda así. ¿Cómo se va a llamar este óxido? Hay tres formas, ¿no? En el sistema clásico, como tiene dos valores, se utilizan los prefijos oso, ico. Y como está empleando el menor valor, va a ser oso. Si empleara pues el mayor valor, sería ico, ¿no? Aquí es oso. En el sistema clásico, entonces, se va a llamar óxido auroso. No es oroso, ¿ah? Porque aquí se utiliza la raíz del nombre, ¿no? Auroso. Si hubiese empleado +3, la fórmula sería aquí 3. Intercambiamos, cambiaría la fórmula, se llamaría óxido áurico. Áurico, ¿no?
pero como está empleando el menor valor de 2 que tiene, simplemente pues va a ser auroso. Bien, sistema stock. En el sistema stock el nombre es más sencillo, jóvenes. Simplemente es óxido de oro entre paréntesis 1. ¿Por qué? Porque su valencia es 1. La valencia que está utilizando es 1. Y este es el nombre más fácil, ¿no? A secas. Óxido de oro. Aquí no es auroso, áurico, nada. Óxido de oro entre paréntesis la valencia. Y en el sistema UPAC, sí hay que nombrar a los jóvenes de acuerdo a la cantidad de átomos. O sea, hay un oxígeno y 2 oros. Se llamaría entonces monóxido porque hay un oxígeno, de dioro porque hay 2 oros, ¿no? 2 oros. Muy bien. Aquí me preguntan, profesor, si tiene 2 valencias más 1, 3, ¿cuál sé cuál voy a utilizar? Eso depende, jóvenes, del problema, ¿no? Si ustedes le piden formular el óxido áurico, entonces van a utilizar pues el más 3. O sea, le van a decir pues qué es lo que quieren que aparezca, ¿no? Aquí no me están diciendo nada, yo estoy tomando pues de forma particular el más 1 y estoy dando el nombre. Pero si me dijeran, ¿cuál sería la fórmula del óxido áurico? Entonces yo busco en tabla periódica, encuentro que el oro tiene estos 2 valores y si es áurico utilizaría pues el más 3 y formulo y doy la respuesta, ¿no? Pero en este caso no, en estos ejemplos yo estoy pues escogiendo el valor y estoy formulando, pero en los problemas ya me van a preguntar específicamente qué tipo de óxido debo pues formular, ¿no? De acuerdo con el nombre. Bien, entonces los nombres serían así: óxido auroso, óxido de oro 1 y monóxido, porque hay un solo pues oxígeno, de dioro. Este es nombre pues UPAC, ¿no? Este es el más sencillo porque me indica la composición. Aquí no hay oso, ico, no hay valencia, nada, simplemente cantidad. Bien. Otro ejemplo, a ver, estaño. Estaño, jóvenes, tiene en tabla periódica, yo encuentro esto, más 2 y más 4. Aquí voy a tomar como ejemplo más 4. ¿Ah? Ahora, en los problemas, como le digo, me van a indicar qué valor voy a tomar. Aquí yo estoy simplemente escogiendo. Como tiene también 2 valores, cuando utilice el mayor sería pues ICO, ¿verdad? En el sistema clásico. Su formulación sería así: ¿ah? Pongo estaño más 4 y el oxígeno siempre es menos 2. ¿Ah? Intercambio, 4 aquí, 2 aquí, queda así. Como tiene factor común, lo simplifico. Queda de esta forma. Siempre hay que indicar la fórmula simplificada. Nombre clásico. Como está empleando pues el más 4, el mayor valor de 2 es ICO, ¿no? Su nombre sería óxido estánico. No es estáñico, ¿ah? Porque aquí se utiliza la raíz del nombre. Estagno es el nombre en latín, ¿no? Por eso estánico se llamaría. Si hubiese empleado pues el más 2 sería estañoso, ¿no? Estañoso. No es ñoso, es nioso, ¿no? Estañoso. Bien. En el nombre stock, como la valencia es 4, llamamos simplemente así: óxido de estaño 4. Aquí no hay jóvenes raíz, nada, el nombre así a secas: óxido de estaño 4. Y en el nombre UPAC, como hay 2 oxígenos y un estaño, se llamaría pues dióxido de estaño. Dióxido de estaño. Bueno, en realidad debería ser así: dióxido de monoestaño, porque el estaño hay uno, mono es uno. Pero ya hemos dicho, jóvenes, que en el sistema UPAC, cuando el elemento principal tiene un solo átomo, la palabra mono no se utiliza, ¿no? Para la función, sí, aquí puede ser monóxido, dióxido, trióxido, pero para el elemento solamente se utiliza a partir de di, ¿no? Si es mono, se obvia. Entonces, así se pueden formular, jóvenes, todos los óxidos metálicos. O sea, solamente yo escojo el metal, veo sus cargas y tomo una carga de referencia para nombrar. Aquí yo podría haber colocado también los 2 óxidos, ¿sabes? El óxido estañoso y el óxido pues estánico, pero he escogido como ejemplo el más 4. Bien, óxido no metálico es la otra variedad. Los óxidos no metálicos son compuestos covalentes y de carácter ácido, por eso también se le llama óxidos ácidos, donde el elemento E es un no metal, ¿no? Tanto el no metal como el oxígeno se encuentran de forma neutra porque estos son covalentes. Aquí no hay iones, por eso las cargas aquí son aparentes. Pero por convención al oxígeno siempre se le va a representar como -2, ya sabemos. Eso significa que el elemento no metálico debe ser positivo porque el oxígeno siempre es -2. La formulación es la misma. Voy a utilizar el no metal con carga más N, oxígeno siempre -2 e intercambio, ¿no? 2 aquí, N aquí. Así queda la fórmula. En el anterior también era pues igual, solo que en vez de E coloqué un metal, ¿no? Aquí no, aquí es un no metal.
Por tratarse, jóvenes, de un compuesto covalente, la IUPAC recomienda el nombre sistemático, o sea, utilizar la palabra dióxido, trióxido, tetróxido y así. Eso es lo que recomienda la IUPAC, ¿no? Pero como nuevamente les digo, a la IUPAC pues, no le hacen caso y se puede nombrar pues con los tres nombres, ¿no? Ahora, en el sistema clásico, jóvenes, que es el más antiguo, cuando el óxido es no metálico, en vez de utilizar la palabra óxido, se utiliza la palabra anhidrido. Recuerden eso, solo en el sistema clásico. Los óxidos no metálicos antiguamente se llamaban anhidridos. Como es un nombre clásico, se sigue utilizando la palabra anhidrido. O sea, ¿qué cambiaría, no? En estos nombres que estamos dando acá, en vez de óxido, voy a utilizar solamente en el sistema clásico, la palabra anhidrido. Anhidrido significa pues generador de ácidos, porque vamos a ver que estos óxidos, cuando se disuelven en agua, generan ácidos, pues son óxidos ácidos. Se va a utilizar para el sistema clásico solamente pues la palabra anhidrido en vez de óxido. Veamos estos ejemplos. A ver, azufre. Azufre, jóvenes, en tabla periódica encuentro que tiene tres valores. Y cuando tienen tres, en el sistema clásico es hiposo, oso, ico, ¿no? Tres valores. Voy a tomar como ejemplo aquí para formular el más 6. Entonces sería ico, cuando nombre, ¿ah? La formulación sería así, jóvenes, ¿ah? Azufre más 6. El oxígeno siempre es menos 2, ¿ah? Intercambiamos 6 aquí, 2 aquí y queda así. Esto se puede simplificar y pasa a SO3. Pasa a SO3. Sus nombres serían así. Nombre clásico sería anhidrido sulfúrico. ¿Por qué? Porque este es un óxido en realidad, pero cuando es el sistema clásico, la palabra óxido para los no metales se cambia por anhidrido. ¿Por qué ico, jóvenes? Porque de los tres se está empleando el mayor valor, ¿no? Porque si empleara más 4 sería sulfuroso, sería hiposulfuroso. Y aquí no se utiliza, jóvenes, el nombre, sino la raíz del nombre. Sulfur, sulfúrico. No es azúfrico, ¿ah? Sino es sulfúrico. Pues esto de acá es la parte más complicada, ¿no? El nombre stock, en cambio, es sencillo. Dice óxido de azufre entre paréntesis 6, porque su valencia pues es 6, ¿no? Nada más así a seca. O en el nombre Yupac, como hay tres oxígenos y un azufre, se llamaría trióxido de azufre. Ese sería pues el nombre. Ahora, noten que de los tres nombres, estos dos son más sencillos. Esta es la parte complicada porque necesito, jóvenes, recordar que estos óxidos no metálicos se llaman anhidridos y hay que darle la terminación ico porque de los tres valores está empleando pues el máximo, ¿no? Otro caso, miren, del cloro. Cloro tiene 4 valores. Como ejemplo voy a tomar el menor. Recuerden que para 4 valores es hiposo, oso, ico y perico. Entonces aquí sería hiposo, hipocloroso. Formulo. Cloro más 1, oxígeno siempre menos 2, intercambio, aquí 1, aquí 2 y queda así. ¿Cómo se llamaría? En el sistema clásico sería anhidrido hipocloroso, porque es el menor de los valores. Y esto es el nombre adicional pues al óxido, ¿ah? Este es óxido hipocloroso, pero en el sistema clásico se le llama anhidrido, ¿no? Hipocloroso porque es el menor valor. Si empleara él sería cloroso, sería clórico, perclórico, ¿no? Pero estamos empleando más uno. Los dos nombres siguientes son ya simples, ¿no? Por ejemplo, en el sistema Stock, como la valencia es 1, se llamaría simplemente óxido de cloro 1, nada más, ¿no? Y en el sistema Yupa, como hay un oxígeno y 2 cloros, se llamaría pues monóxido de dicloro. Monóxido, un oxígeno, dicloro. Nada más, ¿no? Es más sencillo. Es más sencillo. El manganeso tiene 3 valores, más 4, más 6, más 7. Pero yo me he dicho que cuando es más 7 es per ico, ¿ah? Entonces el compuesto del manganeso aquí va a ser per ico. Pero pues yupa acá, clásico, perdón. Aquí per ico siempre más 7. Siempre que utilicen más 7 ya por definición es per ico, ¿no? Y en este problema pues lo vamos a ver acá. El manganeso va a emplear más 7. Su formulación sería así, ¿ah? Manganeso más 7, siempre oxígeno menos 2, intercambiamos 2, 7 y queda así. Como no hay factor común, ya se queda así, hay que formularlo.
¿Cuál sería pues permangánico? Porque está empleando el +7. Está empleando el +7. El nombre stock sería más sencillo. Óxido de manganeso entre paréntesis 7, ¿no? Porque está empleando 7. Y en el sistema UPAC, como tenemos esta fórmula, acá, acá estaba la fórmula, miren. Hay 7 oxígenos y 2 manganesos, 7 oxígenos y 2 manganesos en ácido, porque hay 7 oxígenos de dimanganeso, porque hay 2 manganesos, ¿no? Eso en cuanto pues a los nombres. Pero dentro de los óxidos jóvenes hay compuestos adicionales que vamos a indicar ya como complemento. Pero antes una observación. Dentro de los metales jóvenes, algunos elementos como el manganeso, que estamos viendo acá, cromo y vanadio, etcétera, al emplear ciertos valores de número de oxidación se comportan como no metales, ¿sabes? Porque miren aquí, el manganeso es un metal, sin embargo está formando anhidridos, o sea, se está comportando como si fuese un óxido no metálico, ¿no? Entonces, hay algunos metales que tienen esa condición. Se comportan a veces como metales y a veces como no metales, se llaman anfóteros y forman anhidridos. Es el caso pues del manganeso. Cuando emplea valores +4, +6, +7, aquí está empleando 7, se puede comportar como no metal y forma anhidridos. Lo mismo pasa con el cromo. Cromo tiene valores +2, +3, +6. Cuando emplea +6, también se comporta como no metal y forma anhidridos, en vez de formar óxidos básicos metálicos. ¿Ah? El cromo es un metal, ¿no? Esas son excepciones, y aquí hemos puesto pues, uno de ellos como referencia. Bien, óxidos especiales. Jóvenes, hay óxidos adicionales, ¿no? Que les pueden preguntar en la teoría, que son los siguientes, ¿no? Se consideran óxidos especiales aquellos compuestos que resultan de la combinación de un elemento cualesquiera con el oxígeno, donde este último, el oxígeno, emplea números de oxidación diferentes al común, ¿no? O sea, el oxígeno en los óxidos normales es menos dos, ¿no? Pero el oxígeno también puede tener -1, pero ya no es común, ¿no? Y ya esos óxidos son pues nombres, óxidos especiales que tienen nombres que ya no se ajustan pues a las reglas que hemos mencionado. Ellos se nombran con nombres particulares común o resulta estos óxidos de la fusión de varios óxidos a la vez. Se tienen los siguientes casos. Los peróxidos. En los peróxidos jóvenes se forman a partir de este oxígeno, ya no del oxígeno O-2, sino de este oxígeno que es el ion peróxido. En este ion el oxígeno tiene número de oxidación -1. Ya no es -2 como es ordinario. ¿Eh? El elemento unido a él solo actúa con su mayor número de oxidación y se formula así igualito. ¿Eh? Por ejemplo, tengo este ion, este es lo que se va a repetir ahora, ion peróxido. Si lo uno con hidrógeno, hidrógeno es +1, intercambiamos 1, 2 y queda así la fórmula. H2O2. Esto no es el agua, por si acaso, ¿no? Esto se conoce simplemente como el peróxido de hidrógeno y forma lo que se llama el agua oxigenada. Ellos ya no se ajustan jóvenes oso, y con nada de esto. Ellos tienen nombres comunes. O sea que voy a unir ahora cualquier elemento químico con este ion, ¿no? Como este es menos negativo, el otro debe ser positivo, ¿no? Aquí tomé el hidrógeno +1. O puede ser así, ¿no? Este calcio, esto se va a repetir siempre en los peróxidos. Tomo el calcio, intercambio aquí 2, 2 y queda así. Como estos están fuera del paréntesis, se puede simplificar y queda así. Peróxido de calcio, así a secas, ¿no? Así aquí no hay oso, ico, monóxido, nada de eso, ¿no? Peróxido de calcio. En estos compuestos jóvenes la fórmula siempre debe contener al oxígeno 2, por eso en algunos casos jóvenes es imposible simplificar porque debe permanecer este O2 en la fórmula, no se debe eliminar. Es por eso que en la fórmula anterior que hemos dado H2O2 no es simplificado, porque si simplifico estoy eliminando este ion. No se debe simplificar en algunos casos o hay que hacerlo con cuidado, como aquí. Aquí simplifico él y él, pero no este oxígeno de dentro, ¿no? Porque debe quedar, porque son peróxidos, ¿no? Como en este caso, fíjense, el sodio con este ion, esto es lo que se va a repetir siempre, intercambiamos 2 acá, 1 acá y queda así. Esto se llama peróxido de sodio o comúnmente llamado oxilita. Y aquí no puedo simplificar, jóvenes, porque debo permanecer esto. Debo hacer que permanezca esto, entonces se queda así. En los peróxidos hay que tener cuidado al momento de simplificar los subíndices. Otros óxidos especiales son los óxidos dobles o salinos, que se forman de la combinación en la proporción de 1 a 1 cuando los metales tienen estas cargas, y la proporción de 2 a 1 cuando
los números de oxidación del metal son más 2 y más 4. Esta es fusión de óxido, pues se lo llaman óxidos dobles, ¿no? Por ejemplo, estos dos óxidos, donde el hierro tiene más 2 y más 3, aquí está más 2 y aquí está más 3, se pueden fusionar en un solo óxido que tiene esta fórmula, ¿no? Suman átomos a 3 hierros, 3 hierros. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Esto es óxido doble de hierro, así se le llama, ¿no? O también lo pueden conocer como óxido ferroso férrico o la magnetita. Es de la piedra imán con la que se fabrican los imanes. Pero este es un óxido especial que está fuera, jóvenes, de la nomenclatura. Esto ya como complemento. No es necesario recordar pues todos los nombres aquí, pero sí para los óxidos metálicos y no metálicos que hemos visto. Siempre en la fórmula de los óxidos dobles voy a ver esta proporción, 3:4. Se van a dar cuenta porque los óxidos ordinarios no tienen esta proporción, ¿no? Otro caso, los óxidos proporción de 2:1 y generan este óxido. Esto se llama óxido doble de plomo, óxido plumboso o plúmbico. Son óxidos especiales. El tercer tipo de óxidos especiales son los óxidos dímeros, que se forman a partir de la fusión de dos óxidos simples, cuyas fórmulas no se simplifican en cuanto a su subíndice, ¿no? Por ejemplo, esto acá, cuando uno de estos dos se forma el N2O4, que se conoce como tetraóxido de nitrógeno, pero aquí ya no se simplifica, se deja así. O uno el P2O5, P2O5 y forma el P4, oxígeno 10. Esto se conoce como el decaóxido de tetrafósforo y tampoco ya no se simplifica, porque si simplifico llego pues a lo mismo, ¿no? Son óxidos dímeros, le llaman. También son óxidos especiales. Van a ver en algunos ejemplos de otros capítulos estas fórmulas, jóvenes, y se van a dar cuenta pues que no se ajustan a la convencional porque no se simplifican, porque son óxidos pues especiales, óxidos dímeros le llaman. Por último, los óxidos neutros. Hemos visto, jóvenes, que los óxidos metálicos tienen carácter básico, los óxidos no metálicos tienen carácter ácido, pero hay óxidos que no son ni ácidos ni básicos, se llaman óxidos neutros, ¿no? Estos se forman a partir de algunos elementos químicos, solamente algunos, cuyos números de oxidación no son comunes. Son los casos, por ejemplo, del nitrógeno, cuando emplea más 1, más 2 y más 4. Forma óxidos neutros. Entonces, ellos no lo podemos colocar dentro de los óxidos metálicos ni los no metálicos, ¿sabes? Porque son óxidos neutros. O el caso del carbono, el carbono más 2 forma óxidos neutros, que no se puede colocar pues dentro de los óxidos metálicos y no metálicos convencionales. Por eso son óxidos especiales. Esta última parte, jóvenes, ya es como complemento, ¿no? Bien, lo que ustedes deben saber, sí, oficialmente, son los óxidos metálicos, iónicos básicos, ¿no? Y los óxidos no metálicos, ácidos, covalentes o llamados también anhidridos, ¿no? Eso sí, obligatorio. Bien, conociendo esto, vamos a resolver los ejercicios rapidito, porque aquí la teoría también pues es directa. La práctica dirigida pues número 2. Bien, primer problema de teoría, nos hablan sobre los estados de oxidación, ¿no? Hay que señalar si esto es verdadero o falso para cada premisa, ¿no? Dice, toda sustancia libre o simple tiene estado de oxidación igual a 0. Eso es verdadero. En todo compuesto neutro, la suma de estados de oxidación o números de oxidación que lo conforman es igual a 0. Correcto. El estado de oxidación negativo o positivo, jóvenes, depende de la electronegatividad. Lo hemos indicado, ¿no? En la teoría. O sea, para verificar la validez, jóvenes, de verdad o falsedad de estas afirmaciones, simplemente recurrimos pues a la teoría. Ya mucho que aquí no se puede adivinar, ¿eh? Hay que recurrir a la teoría. Y la teoría está acá, en las reglas que hemos dado, ¿eh? ¿No? Aquí dice, primera regla, todo átomo libre o que no se encuentra enlazado con otro diferente a él tiene estado de oxidación 0 porque es neutro. Eso es verdadero. Dice, todo compuesto neutro, acá está, compuesto neutro, la suma de los estados de oxidación es igual a 0. Verdadero, ¿no? Y esto ya por definición de estado de oxidación. Muchas estado de oxidación puede ser positivo o negativo y eso depende de la electronegatividad, ¿no? El negativo es más electronegativo. Entonces aquí la respuesta sería pues verdadero, verdadero, correcto, según la información que hemos dado en la teoría. Estos grupos funcionales, jóvenes, ahí dice que indique la relación correcta, función química y grupo funcional, ¿no? Hidróxido
¿Con quién se asocia? ¿Cuál es su grupo funcional? Con el OH, sabemos, ¿no? El ácido con los hidrógenos positivos. El oxígeno u óxido con el oxígeno -2, ¿no? Y el hidruro metálico con el hidrógeno +1. ¿Dónde está eso, jóvenes? En la teoría, pues lo hemos visto. Aquí lo voy a trasladar. Acá está el cuadradito, ¿no? Grupos funcionales, ¿no? Busco hidróxido, miren, hidróxido se asocia con el OH. Este es su grupo funcional, o sea que esto asocio de acá. Busco el ácido, cualquiera de los dos ácidos están asociados con el hidrógeno, ¿no? O sea, ácido se asocia con él. Eh, óxido, óxido acá está, -2, se asocia con él. Y hidruro metálico, aquí está, hidruro metálico con hidrógeno -1, ¿no? Hidruro metálico se asocia con él. Simplemente busco una asociación. Y de todas las posibles de estas alternativas, la única que cumple, jóvenes, es la C, 1C, ¿no? La alternativa D, perdón, 1C, ¿no? Porque sería 1 hidróxido con C. Cumple, ¿no? Es el único, ¿no? Porque la 2, la A dice 2 con D, 2 ácido con D, no, pues. Este -1 es para los hidruros, ¿no? Aquí. 3C, óxido con esto acá, no, este es peróxido, ¿no? Fíjense acá, acá está peróxido, no es óxido, ¿no? Y dice que en 4A, hidruro metálico con él, no, esto no es de los hidruros metálicos, hidruro metálico es -1, ¿no? Hidrógeno +1 son de los ácidos. Pues lo único que corresponde aquí es pues la D, ¿no? 1 con C. Y es, muchachos, esto es teoría, recuerden, la teoría se resuelve consultando la teoría. Bien, números de oxidación. A ver, números de oxidación. Me piden aquí cuáles son los números de oxidación del elemento azufre en estos compuestos. Aquí azufre 8. Jóvenes, esto está mal escrito, en realidad debería ser SO3 entre paréntesis todo carga -2, ¿ah? Y esta es una sal. Los tres compuestos tienen pues azufre. Hay que calcular los números de oxidación. Y para eso vamos a aplicar la regla. Si las especies son neutras como acá, la suma de esta oxidación es igual a 0. Pero si la especie es ionizada, la suma de esta oxidación es igual a -2. Bien, en este cuadrito vamos a indicar el resumen, ¿ah? Para la primera especie, vamos a asumir que la carga del azufre es X. Como hay 8 azufres, sería 8X igual a 0, X igual a 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho cuando la sustancia no está combinada con nadie, es neutra, ¿no? Queda así. Ahora, la segunda estructura, SO3, así sería la correcta escritura, jóvenes, ¿ah? SO3 de carga -2. Voy a asumir que el azufre es X y el oxígeno ya sabemos que es -2. ¿No? Entonces voy a sumar, miren, ¿ah? Un X y 3 veces -2, porque hay 3 oxígenos. Y esa suma ya no va a ser 0, sino va a ser -2, que es la carga del ion. Sería entonces así, un azufre, los 3 oxígenos, y eso me da -2. Despejo, jóvenes, porque esto sale -6, pasa al otro lado y quedaría +4. Aquí, el hierro, jóvenes, es +3, el azufre es X, y el oxígeno es -2. Yo pongo X para el azufre porque quiero calcular el azufre, ¿ah? Ahora, ¿cómo sé que el hierro es +3? Porque el hierro, este 3 viene de acá, pues, ¿no? Y este 2 viene de acá. O sea, el hierro es +3 porque el hierro, o ya saben, en teoría, siempre en el lado izquierdo está el positivo, ¿no? Está el positivo, el hierro es +3. Sumo, entonces, miren, hay 2 hierros, sería pues 2 más 3. 3 azufre, porque este 3 afecta, jóvenes, lo que está dentro, sería 3X. 12 oxígenos, cada oxígeno. Aquí sí es igual a 0, jóvenes, porque esto no es un ion, ¿eh? Esto es neutro. Pero simplemente, esto sale -24, esto sale 6, sería aquí -18, pasa al otro lado 18, 3X igual a 18, cada X vale +6. Ese es el valor. Entonces, estos son los números de oxidación pedidos, ¿ah? Números de oxidación. Entonces, la respuesta sería 0 más 4 más 6, que corresponde pues a la clave C. Y aquí estamos aplicando, jóvenes, la teoría que hemos dado en las reglas, ¿ah? La suma de cargas es igual a 0 cuando la especie pues es neutra. Aquí igualamos a 0, aquí también igualamos a 0. Y la suma de cargas es igual a la carga del ion, -2, cuando la especie está ionizada, ¿no? Eso vendría a ser la respuesta. Bien, 4. Esta oxidación del oxígeno, jóvenes, en estos compuestos. El oxígeno, jóvenes, hemos dicho que tiene más de un valor. Entonces, bueno, lo común es -2, ¿no?
pero no es el único valor que tiene, entonces vamos a calcularlo. Para ello, debo recordar las cargas de los elementos diferentes al oxígeno. O sea, si quiero el oxígeno, al oxígeno acá, en cada caso le voy a poner un valor X, incógnita, pero debo conocer, pues, a los que están unidos a él, ¿no? Y para eso consulto, pues, la tabla periódica. En el primer compuesto, agua, voy a considerar que el oxígeno no conozco su valor, pero del hidrógeno sí lo conozco, vale +1. Entonces sumo a 2 hidrógenos, sería 2 más un oxígeno que es X es igual a 0, ¿no? Porque los tres son neutros, ¿ah? Entonces despejando aquí sale +2, pasa al otro lado, el oxígeno sería -2 en el agua. En el agua. En este siguiente compuesto voy a colocar oxígeno X porque no conozco, me están pidiendo el oxígeno, y del flúor sí conozco que vale -1, tiene un solo valor. Entonces sería así, un oxígeno que vale X, 2 flúor, cada flúor vale -1 y este es igual a 0. Aquí sale estos jóvenes -2, pasa al otro lado, +2. En este compuesto el oxígeno tiene +2. Y es un valor extraño, ¿eh? Porque el oxígeno normalmente tiene -1 y -2. Pero hemos dicho que como este es covalente, la carga pues no es real, no puede ser cualquier valor en realidad. Aquí voy a colocar que el oxígeno no lo conozco, voy a llamarle X. Y el calcio sí, en tabla periódica encuentro que es +2. Entonces, como hay un calcio, sería pues +2. 2 oxígenos, porque en la fórmula hay 2 oxígenos, sería 2X es igual a 0. Esto paso a restar, -2, paso a dividir, X sería -1. O sea que esto es un peróxido, porque en los peróxidos el oxígeno es -1. El agua es un óxido normal, porque el oxígeno es -2, ¿no? Pero acá ya este es un óxido extraño, porque el oxígeno pues tiene +2, ¿no? Esos son los valores entonces. Aquí he puesto jóvenes al oxígeno como incógnita, porque me piden del oxígeno. Entonces, los otros valores, si debo conocerlo, recurro pues a mi tabla periódica, ¿no? La respuesta sería entonces -2 más 2, -1. La clave sería la D. Bien. Número de oxidación también aquí, ¿ah? Dice, los metales adquieren número de oxidación positivo en los compuestos que forman. Eso es verdadero. Hemos visto en la tabla periódica que hemos mostrado que los metales todos son positivos, ¿ah? ¿Por qué? Porque los metales tienen tendencia a perder electrones, pues siempre van a formar cationes. Dice, los no metales al formar compuestos con los metales adquieren número de oxidación negativo. Eso es obvio. Si los metales ya son positivos, el elemento que se va a unir a él debe ser negativo, ¿no? O sea, siempre es uno positivo y el otro es negativo. En compuestos binarios, los no metales pueden, estos binarios jóvenes solamente de dos elementos, si el primer elemento es positivo, el no metal únicamente puede ser negativo y sus cargas negativas son estos valores, ¿no? Esto lo podemos verificar de tabla periódica también, lo vamos a indicar, previo sustento, ¿no? La naturaleza, jóvenes, electropositiva de los metales, así como su tendencia natural a perder electrones, porque los metales se oxidan, demuestran el por qué dichos elementos solo poseen estado de oxidación positiva al formar compuestos. Los metales siempre son positivos, ¿eh? Los no metales, en cambio, pueden ser positivos o negativos, depende con quién se estén combinando. Segundo, también es verdadero porque si formamos compuestos entre metal y no metal, el metal ya es positivo, el no metal debe ser pues negativo, ¿no? Sabemos que en teoría todos los compuestos químicos están formados por átomos que poseen un valor de carga eléctrica positiva y negativa, ¿no? Si se trata de compuestos binarios y uno de los elementos es metal, ¿no? Y el otro es no metal, siempre el metal será pues la especie positiva, ¿no? Y el no metal es la especie negativa. Y tercero, también es verdadero porque cada no metal, excepto el oxígeno, posee un solo valor de número de oxidación negativa, de acuerdo con su ubicación pues en el grupo, ¿no? Estos valores pueden ser -4, -3, -2, -1. Eso depende de cuántos electrones le falta para llegar al octeto. Entonces aquí la respuesta, las tres son verdaderas y lo podemos ver acá, esto se confirma con la teoría, ¿no? Vemos nuestra tabla periódica. Aquí fíjense, todos los metales son positivos, ¿ah? No hay metales que sean negativos, todos los metales son positivos. El hidrógeno es no metal, ¿no? Fíjense ahora los no metales. Los no metales tienen valores positivos y tienen valores negativos. ¿Y cuáles son esos valores? -1, -2, -3, -4. Esas son sus cargas. Por lo tanto, si en los compuestos químicos yo uno un metal que siempre es positivo, el no metal que se va a unir a él debe ser negativo, ¿no? Y puede tomar cualquiera de estos valores negativos que están acá.
Es por eso que las tres afirmaciones para este problema son verdaderos, de acuerdo pues con la teoría, ¿no? Con la teoría. Bien, el ejercicio 6 nos piden hablar aquí eh, de los grupos funcionales, ¿no? Me piden lo incorrecto. Dice, los compuestos que tienen un mismo grupo funcional presentan propiedades similares, ¿sí? Por eso se llaman funciones químicas. Por ejemplo, todos los hidróxidos que tienen OH tienen propiedades pues similares, ¿no? Segundo, la función química es el conjunto de compuestos que presentan el mismo grupo funcional, ¿sí? Esa es definición de función química inorgánica, ¿no? Las sustancias simples no presentan función química. Eso es verdadero porque solamente hablamos de función química para los compuestos, jóvenes, a compuestos. Óxidos, hidruros, ácidos, sales, hidróxidos son compuestos, ¿ah? En cambio, los elementos químicos, sustancias simples, no forman pues compuestos, ¿no? Ahí solamente podemos hablar de metales y no metales, ¿no? Correcto. ¿Todo compuesto que contenga oxígeno con carga -2 es un óxido? No necesariamente. Los óxidos contienen oxígeno -2, pero no todos los compuestos pues son óxidos, ¿no? Los ácidos tienen oxígeno, los hidróxidos tienen OH, no solo en los óxidos. Son los casos de los hidróxidos y los ácidos oxáceos y muchas sales, ¿no? Tienen oxígeno y el oxígeno es -2. O sea, no por el hecho que el oxígeno tenga -2, necesariamente el compuesto va a ser pues un óxido, ¿no? Cálculo que hemos hecho, miren. Mm, Acá, fíjense. En este compuesto, miren, el oxígeno es -2. Y esto no es un óxido, este es un anión. Acá, en este compuesto, el oxígeno también es -2. Y esto no es un óxido. O sea, que el oxígeno tenga carga -2 no necesariamente condiciona que el compuesto sea un óxido. Todos los compuestos que tengan oxígeno -2 van a ser considerados pues óxidos, ¿no? Óxido. Hay que tener en cuenta eso, por eso la clave pues es la D, ¿no? Porque dice que todo compuesto que tiene oxígeno -2 es un óxido. No. Problema 7. En el problema 7, jóvenes, es identificación de compuestos. Aquí tenemos, miren, 6 óxidos. Me piden indicar cuántos son los óxidos básicos, son los óxidos metálicos, y los óxidos ácidos son los óxidos no metálicos o anhidridos, ¿no? Entonces, en estas fórmulas yo debo reconocer quiénes son metales y quiénes son no metales, ¿no? Para los óxidos. El manganeso metal, magnesio metal, hierro metal. Eso lo puedo deducir de tabla periódica. En cambio, el yodo, el nitrógeno y el azufre son no metales. Entonces, estos son óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Estos son, pero aquí hay que tener cuidado con el manganeso, hemos dicho, ¿no? El manganeso, el cromo, pueden formar a la vez óxidos metálicos o no metálicos. Hay que tener cuidado con los números de oxidación. Bien. Vamos a encontrar, jóvenes, que este óxido, a pesar que contiene manganeso, metal, no es un óxido metálico básico, sino es un óxido no metálico. Este es un óxido metálico, pero anfótero, que tiene carácter ácido y naturaleza covalente. Si ustedes calculan la carga, miren, del manganeso acá, los 3 oxígenos hacen -6 de carga. El manganeso debe ser pues +6. Y hemos dicho que cuando el manganeso emplea +4, +6 y +7, forma óxidos ácidos, ¿no? Entonces, este compuesto es una excepción, hay que tener cuidado. Este es un óxido metálico, pero tiene carácter ácido porque el manganeso está actuando con un valor de esta oxidación que hace que se comporte como no metal. En cambio, el Mg y el FeO, estos sí son óxidos metálicos netos, son óxidos básicos. El yodo, nitrógeno, azufre son óxidos no metálicos y como todo óxido no metálico tiene naturaleza ácida y carácter, pues, naturaleza covalente, perdón, y carácter ácido. Entonces contamos así, ¿no? 2 óxidos básicos netos, metálicos,
y 4 óxidos de carácter ácido. Los 3 finales son... Igualito pasa con el cromo, ¿ah? Cuando el cromo tiene más 6, también forma, en vez de generar óxidos metálicos básicos, generan óxidos metálicos ácidos porque son anfóteros. Eso lo hemos colocado pues como observación. Se tiene 2 óxidos básicos, que serían ellos, y 4 óxidos ácidos, que sería pues el de acá con estos 3. Se debe recordar que el manganeso, cuando emplea número de oxidación más 4, más 6, más 7, aquí tiene más 6, se comporta como no metal, por lo que sus óxidos serán ácidos. Aquí la respuesta sería la D entonces. 2 y 4. 2 básicos, 4 ácidos. Nombres, jóvenes, ahora sí, ¿no? Hay que nombrar estos compuestos. El primero en el sistema stock y el segundo en el sistema clásico. Para el sistema stock yo debo conocer la valencia que tiene el plomo en números romanos. Y para el sistema clásico debo saber la carga del cobre y cuáles son sus valores de carga para darle os o ico, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bien, los nombres los vamos a indicar acá. Primero la fórmula, jóvenes, ¿ah? Primero la fórmula. Ahora, en esta fórmula yo puedo saber qué carga tiene el plomo aplicando las reglas de determinación del número de oxidación. Yo sé que el oxígeno es menos 2 porque es un óxido. Como hay 2 oxígenos, harían menos 4. Para que el fósforo sea neutro, o sea, perdón, para que el compuesto sea neutro, el plomo debe ser más 4, ¿no? Porque estos hacen menos 4. Cada oxígeno es menos 2. Como hay 2, sería menos 4. Él debe ser más 4. Entonces, el plomo aquí está empleando valor más 4. Su nombre stock sería óxido de plomo 4. Esto de acá en rojito. Aunque también se puede nombrar en el sistema clásico y en el sistema YUPAC, ¿no? Hay que tener presente aquí. El plomo, jóvenes, se está empleando el más 4. Porque de los dos valores está empleando el mayor. Sistema stock, óxido de plomo 4. Y sistema YUPAC, como hay 2 oxígenos y un plomo, sería dióxido de plomo. En este segundo compuesto, fíjense, el oxígeno menos 2 significa que el cobre debe ser más 2, ¿no? Porque todo debe sumar 0. En tabla periódica busco estos valores y voy a encontrar que el cobre tiene más 1 y más 2. Como está empleando más 2, su nombre va a ser óxido cúprico. Óxido de cobre 2, porque UPAC, ¿no? Esos serían sus nombres. Pero a mí me están pidiendo para estos dos el nombre stock y el nombre clásico. Sería la respuesta entonces óxido de plomo 4 y óxido cúprico, ¿no? Que corresponde pues a la clave B. Ojo que se pueden dar 3 nombres, ¿ah? Pero a mí me están pidiendo solamente uno de cada uno, ¿no? Y para ambos casos se necesita conocer esto, jóvenes. Ese es el problema, ¿no? De los nombres clásicos, ¿no? En cambio el nombre Yupac, ¿no? Pues esto, el nombre Yupac sería dióxido de plomo, nada más. No me interesa si el plomo es más 4, más 5, más 6, nada de eso, ¿no? Y esto sería monóxido de cobre, nada más. No me interesa si el cobre es más 1, más 2, más 3, más 4, nada, ¿no? Por eso el nombre, ¿no? Que es el nombre sistemático, ¿no? Pero aquí me están pidiendo estos nombres, entonces sigo pues las reglas. La clave sería pues la B. Ahora, yo puedo, jóvenes, calcular la carga del plomo y el cobre, ¿eh? Pero no puedo dar el nombre a menos que conozca todos los valores para ponerlos pues en orden. Y es ahí donde yo debo recurrir pues a mi tabla periódica, ¿no? Busco el plomo, ¿no? Fíjense acá está. Plomo más 2 más 4 y cobre más 1 más 2. Debo buscarlo, ¿no? No hay otra manera. Bien. Para este compuesto, aquí utilizamos monóxido de cobre porque hay un oxígeno, monóxido, ¿no? Ahora, también de monocobre, ¿no? Porque hay un cobre también. Pero hemos dicho que la palabra mono no se utiliza pues para, por eso es monóxido, ahí sí se utiliza. Pero para el elemento no, porque sería monocobre, hay un cobre. Bien, la clave sería la B entonces. Problema 9. A ver, indicar el compuesto de
mayor atomicidad, mayor número de átomos, ¿no? Aquí fíjense, me dan los nombres, ¿ah? Bajo los nombres yo voy a deducir las fórmulas. Hay nombres clásicos y nombre Yupac, ¿ah? El nombre Yupac es más fácil, no necesito la valencia, ¿ah? Como B y C. Primero dicen óxido argéntico. Entonces yo debo saber la plata argéntico, qué valor está utilizando. Ahí sí busco en tabla periódica y encuentro que los óxidos son así. ¿Ah? Esta es la fórmula simplificada del óxido. Intercambiaron, ¿no? N2. Así de frente ya. Entonces como N vale 1, reemplazo aquí. Sería plata 2, oxígeno 1. ¿No? Así sería la fórmula. Plata 2, oxígeno 1, porque la valencia pues, de la plata es 1. ¿Cuántos átomos tiene esta fórmula? 3. Estoy buscando el que tiene mayor atomicidad. Trióxido de dicobalto. Aquí sí no requiero números. Porque estos átomos tienen 5 en total. Esa es su atomicidad. Pentaóxido de dicloro. Tampoco necesito, jóvenes, los números de oxidación porque es nombre Yupac. Pentaóxido, 5 oxígenos. Dicloro, 2 cloros, ¿no? ¿Cuántos átomos suman? 7. Esa es su atomicidad. En cambio, aquí sí, óxido permangánico, ¿no? Entonces debo recordar que para permangánico el manganeso va a emplear más 7, ¿no? Más 7. Porque permangánico es el máximo valor y esto más 7, ¿no? Entonces la fórmula sería así. De esto acá pongo manganeso 2, oxígeno 7. Fórmula simplificada. Y este último compuesto tiene 9 átomos en total. 9 átomos. Entonces la atomicidad del último es el mayor, porque me están pidiendo aquí tiene mayor atomicidad, número de átomos. La clave sería pues la D. Noten, jóvenes, que para indicar los nombres nombres clásicos, yo necesito estos valores y debo recurrir a mi tabla periódica. En cambio, para los nombres Yupac, no, porque ya en el nombre me dicen cuántos átomos hay de cada uno, ¿no? De cada uno. Entonces aquí la respuesta, pues, el que tiene mayor atomicidad sería la clave, la D. Por último, dice, un compuesto está formado por dos tipos de elementos, oxígeno y un no metal. Si el no metal presenta esta oxidación más 4, así les va a venir en el examen de admisión, le van a dar la carga, ¿cuál es la fórmula más probable y la función química a la cual pertenece? Ojo, jóvenes, miren, oxígeno y no metal, o sea, va a formarse un óxido no metálico. Y los óxidos no metálicos son óxidos ácidos, recuerden, ¿ah? O anhidridos. ¿Cómo formularía, no? Voy a llamar X a ese elemento no metálico y su carga me dan, que es más 4. Me dicen que su estado de oxidación es más 4. Y como va a formar el óxido, el oxígeno siempre es menos 2, ya sabemos eso. ¿Ah? El oxígeno siempre es menos 2 en los óxidos. Solamente los peróxidos o óxidos especiales cambian, ¿no? Pero en los óxidos ordinarios el oxígeno siempre es menos 2. Como el X ya me dan, que es más 4, formulo, pues, ¿no? De acuerdo a esta relación. 4 aquí, 2 aquí, queda así. Como esto se puede simplificar, queda XO2. Entonces lo que tenemos acá es un óxido no metálico. ¿Por qué? Porque me están diciendo porque voy a unir un no metal con el oxígeno, ¿no? Y es de carácter ácido porque los óxidos no metálicos tienen carácter ácido y naturaleza covalente, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería pues la C. Este, la C, ¿no? Aquí se me pasó la C, la clave. Óxido ácido, ¿no? Quedaría pues de esa forma. Entonces, así le podrían venir jóvenes en el examen de admisión, o sea, dándole el valor de la carga, ¿no? Porque si no, yo tendría pues que recurrir a la tabla periódica para conocer los valores, ¿no? Y en el examen de admisión no se puede hacer eso, pues. No está permitido, ¿no? A menos pues que en la forma virtual le diga pues utilicen tal cosa, ¿no? Pero no va a ser pues así. Para el próximo año que ustedes pues van a dar, se espera ya que el examen sea presencial y ahí pues van a ir solamente con su lapicito, su borrador y su tajador. No va a haber tabla periódica, no hay calculadora, no hay pues nada de eso, ¿no? Van a tener que utilizar todos los datos que venga pues en el examen, como aquí. Utilizo más 4 y ya sé que el oxígeno es menos 2 porque esto es un óxido. Formulo y defino pues la fórmula, indico la naturaleza, ¿no? Correcto. Bien, eso sería todo entonces, jóvenes, respecto a esta clase. Hemos visto una sola función, faltan más, faltan los hidruros, faltan los hidróxidos, faltan los ácidos, faltan las sales, eso lo vamos a ver en clases posteriores. Aquí solamente hemos tratado una función porque
había que hacer la teoría previamente, ¿no? De lo que es formulación y nomenclatura, lo que es valencia, número, asociación, funciones químicas y todo lo demás. Bien, muchachos, ahí nos quedaremos. Hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima, Miss.